Eta horrein bezen zaretan, oa batzuk, garantzitsuak, ezin da kristalizatu futbol zelaiko ingurua, guztiz erekatuta dago igotzea, ezin da FIFA-rik zela inguruan, eta mesedez errespetatu plastiko urdia, zelai inguruan dagoen plastiko urdia mesedez errespetatu. Antes de que comience la competición, por favor, tenemos un momento de atención para darles unos avisos importantes. Por favor, no se pueden interrumpir el entorno del terreno de juego. Por favor, no lo olvides el límite de visitar. Recordad que está totalmente prohibido fumar en el entorno del terreno de juego. No se puede fumar en el entorno del terreno de juego. Tampoco se pueden comer pipas. Y muy importante también, respetemos, por favor, respetar el plástico azul que limita el terreno de juego. Muchas gracias. Eta beste ohar garrantzitsu bat, egun osoan zehar, bosketa desberdinak egingo dugu, FIFA desberdinak egingo ditugu, FIFA salgai daude, zelaiaren jarreran, zer zertatuko dugu, oso. Parte hartzen da kamisetak, amarkapenetan. Ze kamisetak zertatu dugu, amarkapenetan, zarretik du, behar gara hori eta partidua kamisetak, amarkapenetan. Dirigir el video, Patio Deportivo, eta Osasuna, kamiseta. Ama bitarritan, Errealaren kamiseta, Orton kamiseta, eta Sofia Deportivo Mordunak kamiseta. Ordu batetan, Iñigo Leikone, abetzen jokatu kamiseta, eta baita ere, Eibarreko jokalari eta Zornotzaren jarduteko laguntzen kamiseta, hori ordu batetan. Ordu batetan, Gabonetako bihotzara, ordu batetan, eta azkenik ordu batetan, Gabonetako Gaskaluak, oroa jokotzean, itzegin izan duen oroa jokotzean. Recordamos para la producción, vamos a realizar diferentes sorteos, podéis hacer vuestros boletos en la entrada de las instalaciones. ¿Qué se va a hacer a los sorteos? A las 11:30 sortearemos la camiseta de Real Club, Real Deportivo Alavés. A las 12 la camiseta de Emilio Burdeos, otra del Real Deportivo Alavés y otra del Club Atlético Osasuna. A las 12:30 la camiseta de la Real Sociedad, el Club del Porto y de la Sociedad Deportiva Margarita. A la 1 la camiseta del Niño Boleto o del Atlético Club y del Zornotzara y Alicia Bonaventura, portero de la Sociedad Deportiva Alavés. A las 13:30 horas, la 1:30. Sortearemos dos cosas de Navidad y a las 2, 14:00, las 2 en punto, sortearemos una comida para 2 personas en el restaurante Borona, un restaurante que tiene una estudiantina. Eta nola ere eskerrak eman posible egiten duten erakunde horiei. Eskerrak eman posible egiten duten zapatera oportunamente defendida con el autor de la Atlético de Teti, América vamos a feria, hacer público el nacimiento de la Sociedad Deportiva Morita. A las 2 ciudades que hacen posible la organización y la disputa de este campeonato, por una holandesa, la UNICEF, y por otro el Ayuntamiento
Chicos, por aquí, por aquí. Tú de aquí, chicos. Direct, on les écrase. Là, on est fort, là. Ça se passe les gars. Comme depuis le début, on est fort. Gogoratu partida guztiak YouTubeen bitartez jarraitu ditzakezuela, Sociedad Deportiva Morevietaren perfilean,
Recuerden que pueden ver todos los partidos del Campo 1 a través de YouTube en el perfil de la Sociedad Deportiva Amorebieta. Basta con poner en el buscador Sociedad Deportiva Amorebieta o Amorebieta Echano Cap y ahí aparecerá. N'échappe pas. Dinoche, plus proche. Fagé, il n'y a pas d'enjeu. Arteche, ¿qué pasa? Debout, debout. Faites-la, faites. Lui on veut. Ne jette pas. Accompagne. Calme-la. Charles. Allez les gars. La route, Charles. Arriba, Conte. Buena, buena. Ouverture. Bien acompañado la jugada. Sin miedo fuera. Inside. Johnny, aprovecha ahí. Más cerquita de ella. Daniel, diagonal. Ahora sí, Aguirre. Ahora. Ahora, Aguirre. Ok.
¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Mejores repeticiones. Solide. Vamos, il y a un bon ballon, va. Un bon ballon, il va. Un bon ballon. Vuelta, More, golpe, golpe. Spray mágico. ¡Qué bueno! ¡Que hay que poner! ¡Eso es! ¡Buen balón, Aguirre! Regarde, Charles, l'appel. Couverture, Jay. Charles. Case. Non, Jay, tu auras le temps de sortir. Ils vont pas le refaire. Jay, tu auras le temps de sortir. De jouer.
Garde-la, garde-la. Adesso usciamo, Vigore! T'es pas pris, ça vient. Allez, Caïs. Caïs, tire. Caïs. Eden, finage. Mathis. Bourou. Caïs. Caïs, fini. Eu também fui assim. Voilà. Va. Allez, Aka. Marquage. Ça vient. Serre. Lâche. Eden. Yvonne. Allez, garçon, allez! Tom seul. Tom, il est seul. Envoie-lui. Envoie-lui en profondeur. Va, ça. Allez, Caïs. Et Caïs. Allez, Caïs. Voilà, Caïs, allez. C'est là, Caïs. On se replace. Allez, Caïs. Isso, Johnny, é isso mesmo! Fica, procura isso para comer! Só está ali, Diogo! Está muito ensinar com um! Johnny! Garde. Allez, Aka. Tranquilo! Chasse. Caïs, reviens. Tom, reviens. Tom. Allez, Yann! Levanta! Accélère. On revient. Hélène. On revient.
Dale, sí, Xavi, prepara. No entraba. Anda, Manel, No entraba. No entraba en el plano el gol. Dale, Xavi, es tú. Ok. Chico, bora! Vamos para roubar aí! Isso, olhar! Chico, é com tu! Calma! Assim, dale! Allez, Caïs, à gauche, allonge, à gauche. Olha, com tu, Johnny! Allonge. Caïs, comment? Marcage, Caïs, reste devant pied pour vous. Sabía, digo, es el que va a pedir. Excellent. Allez, Caïs. Allez. Tener abierto, quieres ver. No, yo creo que son de 20 minutos los partidos. Goizeko lehenengo bi partidak, lehenengo zelaian, Berdinketa izan dugu, Girondin de Burdeos bi, Porto bi, empate a 2 entre Girondin de Burdeos y el Porto en el campo 1, eta bigarren zelaian, emaite zena, Real Club Deportivo La Coruña bat, Sociedad Deportiva Amorebieta 1, en el campo 2, Real Club Deportivo La Coruña 1, Sociedad Deportiva Amorebieta 0. Eta berehala izango ditugu martxan hurrengo bi partidak, lehenengo zelaian Real Valladolid Deportivo Alavés, en el campo 1 a partir de las 10 tenemos el partido Real Valladolid Deportivo Alavés.
Eta bigarren zelaian, 10-etatik aurrera, Real Racing Club, Real Sociedad. Y en el campo 2, también a partir de las 10, Real Racing Club, Real Sociedad. Gogoratu mesedez, ezin dira plastiko barkatu kristalik sartu zela inguruan, ezin da kristalik sartu zela inguruan, guztiz debekatuta dagoela erre zela inguruan, ezin dira piparik izan, eta mesedez errespetatu eta zendu zela inguruan dagoen plastiko orduina. Les recordamos que no se pueden introducir elementos de cristal en el entorno del terreno de juego. Les recordamos que está totalmente prohibido fumar en el entorno del terreno de juego, que no se puede tomar pipas y por favor les pedimos que respetemos el plástico azul que delimita el terreno de juego. Es que ricasco, muchas gracias. Morimos del asco, ¿eh? Gogoratu ere, goiz guztian zehar, goiz osan zehar, zazketan izan izango ditugula, zai interesgarriarekin, 11:00 Real Racing Club, Real Valladolid eta Deportivo Alavesen kamisetak zozketatuko ditugu. 12:00 Girondins de Burdeos, Real Club Deportivo La Coruña eta Club Atlético Osasunaren kamisetak zozketatuko ditugu. 12:00 Errealaren kamiseta, Gorkoren kamiseta eta Sociedad Deportiva Moritaren kamiseta zozketatuko ditugu. Ordu batetan, Iñigo Lekoren kamiseta eta Jordi Laborauzaren kamiseta. Ordu batetan, Gabonetako bi bertsarak zozketatuko ditugu. Eta bukatzeko ordu bietan, Boroa jatetxean, bi lagunentzako bazkailuak gogoratu Boroa jatetxeak Michelin izar bat duela. Recuerden que durante toda la mañana realizaremos distintos sorteos, pueden adquirir las rifas en el acceso a las instalaciones. A partir de las 11:30 sortearemos las 3 primeras camisetas del Real Racing Club, del Real Valladolid y del Deportivo Alavés. A partir de las 12 las camisetas del Girondins de Burdeos, del Real Club Deportivo La Coruña y del Club Atlético Osasuna. A partir de las 12:30 las camisetas de la Real Sociedad, del Fútbol Club Porto y de la Sociedad Deportiva Morevieta. A la 1 las camisetas del jugador del Atlético Unido Leche y la del portero de la Sociedad Deportiva Eibar, Diosmito Hermano Guguna Goitia. A partir de las 9:30 sortearemos 2 cestas de Navidad. El tema es, no sé de cuántos tienes eso. Y a las 14:00, a las 2 en punto, sortearemos una comida para 2 personas en el restaurante Boroa de Morevieta, un restaurante que tiene una estrella Michelin.
pasado de vuelta. A ver, sorteo, capitanes, sorteo, capitanes, sorteo, capitán, capitán, Albert. Venga, sorteo, sorteo. Ya se la acabamos de dar. ¡Luca, rápido, va! Vale, chicos, vamos. No me sí. David, sí, David, sí, David. Sitio. Eric, cierro. No gires aún. Sigue, no pares. Sigo, Rome, dale. Sigo, Rome. Dale, marca ya, Alberto, ese es. Cuidado, David, aguanta ahí, David. Ofrece fuera, Albert, Salga, tiro. Pablo. ¡Eric, marca! ¡Eric, marca!
cierra Rome. Venga, Pablo. Buena, Pablo, buena. Tienen dos arriba. Saúl un poquito, Saúl un poquito. Sigue, sigue, sigue. Emparejo, Saúl. Bien, sigue Rome arriba. Bien. Sitio Saúl un poquito. ¡Libra Pablo, Eric! ¡Eric! Hay que ganarla, Rome. Saúl, dale, dale, no pares, no pares. En primera. Buena, tío, Saúl. Es buenísima, Saúl, dale. Muy buena, Rome. Rome, cerrando un poquito medio. Ya tiempo de sobra llegar al 3. ¡Tengo fuerte! ¡Tengo vuelta! Eric. Buena, Rome, tranquilo. David. ¡Sale, Rome! Oh. David. David, piensa, tío, va. Mordiendo. ¡David! ¡David! ¡Sale un poco más! Arbi, cambio. Rome. El botiquín. Dale, dale, vamos, vamos. Sigue, sigue. ¡Acaba! Tío, Juan, muy buena, tío. Hay portería, como sea portería. Haciendo el salto, Juan, ahí está bien. Hermano de los dos. Saúl, Saúl tiene que ser. A la línea. Vale, déjala. ¿Dónde está Lore? ¿Dónde está Lore? Vale, estás ahí, ya está, no pasa nada. ¡Saúl! ¡Saúl! Saúl más cerca. Saúl más cerca. ¿Quién habla? ¡Intento! ¡Vivo Pablo! ¡No gira! ¡Buena Pablo! ¡Viene el press! ¡Cierro, cierro, Juan! ¡Cierro, Juan! ¡Atentos, fuertes! Saúl, Saúl, de primera salida. Si hay golpeo, cierra, para segundo. Juan, ahí estás bien y llega. Atento, atento, Juan, atento, dale. Yo sí, eso sí.
¡Pablo! Albert, en la siguiente te metes. ¡Sigue, otra! Le ayudo. Saúl, tienes que ir más cerca, tío. Dale salida también por aquí. Segunda, Saúl, segunda. Llega, Seric. Sigue. Con pase. Albert, vamos. Pablo solo. Cambio. David. Árbitro, hay que decir. No. Lento golpeo. No se puede hacer. Sí. Sigo. Dale, Juan, dale. Cuidado, detrás, Alberto, detrás. Pablo, un poquito rápido, tío, vamos. Saúl, atento, vale, pues sí, rápido. Venga, Pablo, tengo. Díselo, avísale. Juan. No debería saltar. Aguanto. Bloqueo. No. Por fuera. Árbitro cambio. Árbitro cambio y portero. Árbitro cambio. Avísale cuando. Va rápido, Pablo, va, de activo, va. Vamos, Eric, vamos. Enrique. Aquí, chicos. ¿Por? Hacia adelante, te vas. ¿Por quién? Dale, te vas. Dale, press. Pablo, te ayuda, Fabio, te ayuda. ¡Fuerte! Cambios por. Elige. Sigo. Buen play. Atrás, Pablo. Más. Solo Juan. Entro, Juan. Saco algo. ¿Por quién es? Albert, cambio. Eric, Saúl. Vamos, rápido. Fuertes, Enrique, todos, vamos. Aguanta. Te ayudo, me acerco más, Alberto. Te vas. Por fuera, Enrique. Fuerte. Enrique, por fuera. Repliego todos, Aitor. Fuerte. Con Arnu, sigo. Segundos. Fuerte. Buena, Javier. Buen Arro. Sigo. Por fuera. Va, fuerte. Ya llegas, Javi, llega. Juan.
¿Quién marca? ¿Quién marca? Javi. Uno para uno por fuera. Enrique, por fuera, extremo natural. Ah. Que libre Juan. Le sigo, Alberto, le sigo. ¡Hierro, Enrique! Cuidado. Detiene el palo. Delante, varón. Puntos. No me abro, Varela. Vamos, Pablo, va. ¡Me muevo! ¡Segundos! Buena, arriba. Dale. El pase atrás. Buena barrera. Ya todos colocados. ¿Qué tienes, Pablo? Cambio, Arbi. Que si no se nos queda... Sigo. Fuerte. Fuerte. Dale, Arru. Chicos, venid aquí. ¿Y quién se Atrás, Quique. No salgo. ¿Por quién? Ya lo sabes. Ayuda, Juan, allí. Hay dos. ¿Alberto dónde se pone? ¡Largo! El cuerpo, Arru. Buena, Arru. Enrique, fuerte. Llegamos con 3. ¡Qué buena, niños! ¡Qué buena! ¡Vale, cambios! ¡Pablo! ¡Buena, Alberto! ¡Albert! ¡Albi! Vamos. Buena, Pablo, buena. Buena, Pablito, buena. Venga. Albert fuera, Juan fuera. Albert fuera. Chisco. Buena, Alberto. Vamos, campeón. Sigo. Pero ¿qué me da la diferencia? Hugo. Fuerte, Diego, fuerte. Cuidado, Javi. Diego ahí, Javi ahí, frontal. A que llega más. Atrás. Atrás. Que no bote. No bota. Atento, Pablo. Le ha hecho daño, claro. Pues mal dicho. ¿Tenéis médico? Porque ya se ha colocado la muñeca, ¿eh? Se ha roto el brazo o algo. Te digo, yo por experiencia con menores no se suele sacar muy de cerca, ¿eh? Te digo porque así otras veces se ha roto el brazo. Hasta el médico lo ha roto. Se ha roto el brazo. No, te digo, a ver, en rugby hasta con mayores se suele quitar. Pero los menores hay que tener un poco de... Cuando pasas solo para este tiempo, Tiene uno de fosforito. Vale, los campos. Al resumen.
ha levantado. Pidiendo el otro, sí, cambio. Muñeca. ¿Te gustó? ¡Dale fuerte, chicos! ¡Sigue, sigue! Dale, Arru. Dale, Arru. ¡Dale, Arru, tío! ¡Bien! Hay más tiempo que eso, ¿no? Lo lleva el árbitro. Mira, el árbitro, que dan 3 más. O, bueno, Hugo, cierro, cierro. ¿Dónde está el balón? ¡Fuerte! Que no lo veía, tú. Estaba flipando. Es que como están todos los chavales un poquito entrenando más. detrás... Un poquito, Arru, un poquito. ¡Vale, Saúl! Cierro, cierro, David, mira, 6 solo. ¡Javi, Javi! ¡Orden, los dos! ¡Dos atrás, orden! Es que está todo lleno de balones la ¡Solo banda. Saúl! ¡Solo Saúl! ¡Más fuera, más fuera! ¡Javi, tío! Venga, va, me coloco, va. Acércate, David. Javi, ¿tienes ahí? ¡Arnu, sigo! Cerca. Buena, solo. Qué buena. Dale, cuerpo. Sigue. Fuerte. Qué buena, fuerte. Fuerte. ¡Hay que Darby! ¡Dale! ¡Seguimos, dale! ¡Cierro, Hugo, cierro! Buena. Dale, Quique. Cuerpo. ¡Sigue, ¡Sigo, Enrique! Buena, ¡Bien, Quique. Enrique! No bota. ¡Buena, Javi! Solo. ¡Vamos, Hugo, dale! ¡Vamos! No bota arriba. 1. Fuerte. ¡Dale, Hugo, voy a otro, vamos! ¡Segundos! Buena, ¡Sigo, Saúl! El ¡Portero! bote, tranquilo, el bote. ¡Dale, tranquilo! ¡David solo! Eta amaitu dira 10etako bi partidak, han acabado los 2 partidos de las 10. Lehenengo zelaian, Real Valladolid 3, Deportivo Alavés 1, Real Valladolid 3, Deportivo Alavés 1, en el campo 1. Eta bigarren zelaian, Real Racing Club 2, Real Sociedad 1, en el campo 2, Real Racing Club 2, Real Sociedad 1. Vamos a cambiar la operadora. Eta berehala ekingo diegu 10etako bi partidei. Lehenengo zelaian, campo 1, Athletic Club Atlético de Madrid. Eta bigarren zelaian, campo 2, Club Atlético Osasuna, eta atzoko txapelduna Athletic Gipuzkoa. En el campo 2, Club Atlético Osasuna contra el campeón de la fase del día de ayer, el Athletic Gipuzkoa. Gogoratu mesedez, ezin dela kristalik sartu zelai inguruan, guztiz debekatuta dagoela erretzea zelai inguruan, ezin dira pipa jan, eta mesedez errespetatu zelai inguruan dagoen plastiko urrina.
Recordad por favor que no se pueden introducir elementos de cristal en torno al terreno de juego. Está totalmente prohibido fumar, no se pueden comer pipas y por favor respetad el plástico verde que delimita el terreno de juego. Eta gogoratu ere, amaika zerritan, egingo dugu lehenengo sosketa. Ahora es el entrenador del Deli, ¿o tú? Real Valladolid y San Deportivo Alavés en camiseta que se va a dar en sosketa hoy. Recuerden que a las 11:30 procederemos al primer sorteo de regalos. Pueden adquirir los billetes en el acceso a las instalaciones. Y a las 11:30 sortearemos las camisetas del Real Racing Club, del Real Valladolid y del Deportivo Alavés. A las 12, las camisetas del Pimentín de Burdeos, del Deportivo La Coruña y del Club Atlético Osasuna. 12:30, Real Sociedad, Porto y Sociedad Deportiva Morrieta. A las 13 horas, a la 1 del mediodía, sortearemos las camisetas de Íñigo López, jugador del Atlético Club, y Josito Maguanabucha, jugador de la Sociedad Deportiva Ibar. A las 13:30 horas, sortearemos 2 cestas de Navidad. Y cuando acaben los 2 últimos partidos de la mañana, a las 14:00, a las 2 del mediodía, sortearemos una comida para 2 personas en el restaurante Boroa, la Morrieta Chano, el restaurante Boroa, que tiene una estrella Michelin. Ahora hemos cambiado, ¿eh? Ah, eso, estoy en cortos, ¿eh? Pues sí. Arca, que tiene un partido de 20 minutos, metería 3 minutos de retransmisión y 17 de repes.
Fuerte, así a ti, que fuerte, un poco fuerte, así a ti, ¡Fuerte, Watch! ¡Área, Watch, área, Watch! Domenico. Yago, por fuera. Vamos a jugar por fuera, vuelta. David, no te confíes, en condiciones. John. Te queda liberando a Neko, que es el mejor va. Ya, sí, así que John. Urco y Ugat, en dos alturas la apretada, por favor. Díger, comunico mucho por meterme en el partido, ¿vale? Voy hablándoles, va. ¡Sácales! ¡John, más! ¡John, más! ¡Jale tú! ¡Ugas fuerte! Díger. ¡Cobertura, estás solo! ¡Bru! Urco Gogol, portería ahora. Veo cerca y lejos también. Si veo lejos la ventaja, perfecto, como ahora, muy bien. Nico. Igual, rechace, ¡Igual Churco, press ya! ¡Igual Churco, press! Yo hondo. Hondo, Henry. Urco, gas, press. John, sácales. ¡Fuerte, vas, fuerte!
Urco, venga, Urco, garaitu. Bru! David, puedes saltar, David. Puedes saltar, David. John, sácale. John, ascoso Beto, sácale el medio centro. Claro, se monta hacia adelante. Perdido. Dale, bola. ¡Coco! ¡Eneco! ¡Urco fuerte! ¡Ugas fuerte! Fondo. Tú. ¡Coco! Dale, Thiago, dale. No conduzcas antes de tiempo, por favor. Vai, Urco, vai. Fuerte, Urco, vas tres. ¡Coco área! Dale, que Chacón está atrás. Chacón, vamos a intentar que quede David, tío. Vamos a intentar llegar. David, vamos a intentar quedar, que llegue el Chacón, ¿vale? Iker, Bruno. Ahora no. Eso para Urco. ¡A ese lugar! Está bien Iker, ¿eh? No es tuyo, ¿no? Bacarrik. Bruno. Urco, Bellago. David sigue. Prueba. ¡Coco, dale! Dale, Fran. Segundas, David, segundas. Vamos. ¡Sácale, Bru! ¡Onda Eneco, fuerte! John. Venga, Urrera, Mercedes. Eneco, atento a espalda, ¿eh? Bruno, tiene que salir un pelín más para que tenga más espacio igual. Un poco más. Hondo. Jugás press. Gracias. Sácale, Coco, sacarles. Ori, esa está mucho mejor. Obeto. Coco, press, Joffer, press. Eneco. Que la línea que ves sea un pelín más tarde para que te sorprendan, ¿vale? Remate. Vas atrás. Acheti, que aguanta por. Fondo. Las hay. Dale, Chacón. Fuerte, John, fuerte. Hondo. Coco, Corre. cógela. Vamos, dale, aprieta, tío. Vamos, Telmo. Fama. Eneco, press, John, pegando Bruno. Aguanta, David. Oye, que venga. Una pelota.
Jesús. Vamos ya. Ahí, ojo golpeo, luego saltamos. ¡Bruno! Piensa, ¿dónde les quiere? ¿Dónde les quiere? Espalda, Neco. Espalda, Neco. Ondo. Oso ondo, Jon. Ike, Ederto. Ike. Es que necesitamos que el mediocentro salga un poco más. Para que tenga más tiempo aquí. Que salgan un poco más. Dani. Que salten un poco más. ¿Ves? Vale, pero que nos vengan fuerte. Bru, que nos vengan. Síguele. Vamos, Bruno. Jon, sabes que vienes desde un perfil para que puedas jugar hacia adelante, si puedes. Que puedas dejar. Vale, pero que puedas decidir. Jon, que está bien. Arbi. Dale cambio. Hacemos ya. Sí. Jon, jugar. Bru, el mismo trabajo, ven. Hondo, Unai, hondo. ¿Qué suponemos? Sí. Tengo ayuda. Venga, bien, Telmo. Dale, Leo, con todo. Hondo, Belli. Ahí, Bruno, ahí, Bruno, ahí. Ahí, Bruno, ahí. Sigue, Bruno, sigue, fuerte, Bruno, fuerte. Dale, Telmo. Hondo, Bruno. Daniel Oso, Hondo. Dale, Jaime. Carlos, tú salta. Luca coge. Jaime cierra. Carlos. Unai, marcar. Hace falta 3 así. Va a tirar. Dale, al área, ahí. Lasai, Bru, Lasai. Tengo ayuda. Está bien, Telmo, está alineado. Luca, aquí, Jaime 9.
Daniel, no van a extender el tiempo de espacio adelante. Daniel, que te vengan un poco más. ¡Aguanta! Iker, ¿dónde está la ventaja todo el rato? Unai sin orientar estaba. Fuerte, Nico, fuerte, Aurrera. Onda Urco. Fuerte, Bruno, fuerte. Ya, Carlos. Área, Bruno, área. Iker, aquí es 1 para 1. La has dado a Unai y no estaba orientado. ¿Vale? Nico. Bruno. Urreguan. ¿Dónde va Unai en ese tiempo? Giro, dale, Jaime. Leo, bien llegado. Vamos, está bien. Las hay. Sí, que no gire, júntate, Inti, que no gire. ¡Salta, Carlos! Vamos, fuera rápido, Luca. Bruno, prepárate. Dale, Jaime, encima. Arbi. Espera. Bruno. Nico. Dale, Inti, vamos. Daniel. Cuñado, pegaba a él, ¿eh? Luca para salir, activo, Luca. Calla, Cheti, desde atrás. Leo, la marca, tócale, Leo. Jaime, encima. Varón, Jorge, va. Iker, calla, a ver la presión, venga. Coco, prepárate para jugar dentro y fuera también. Que la presión de ellos dure. Mirando todo. Salta, Leo. Leo. Bien, Leo, bien. Sigue. Buena. Duelo, va. Sigue. Balón. Sí, falta. Un retorno. Leo, el press. Llega. Vete fuerte. Fuerte. Iker, pendiente de esto, ¿eh? Juega, tiro. Inti, dale una opción. Sí, Iker. Jaime, espalda. Eneco, cuando él está afuera, sepárate. Enrico press. Hondo, Ñaut, hondo. Hondo. Muy buena Gozo pared. Hondo Mutilla, Jaraito.
Eneco. Le superas. Eneco. Carrito. Vamos, Leo, a correr. Dale. ¡Ara, Coco! Lasai. Vai, calle. Oso, meñao, toso, jale tú. Calla, por él, sí. Oso, no, jale tú. Ono biak. Lasai, Coco, lasai. Es tremendo. Bueno, confírmalo. Vamos, ahora, vuelve. Vai, Iñaz, vai. Muy bien. Ahí va. Calle. Dar de espaldas. Y girarte. Todos ahí. Darte, Soas, cojón, a darte. Coco. Vai, calle. Saca ya, ánimo. Vamos, Lucas, nene, vamos. ¿Cómo sabía? Venga, por fuera, opción, Jaime. Ojo. Ahí hay cositas. Venga, chicos, juntos ya aquí. Estamos en banco, va, que empezamos ya, amores. Amaitu dira, amaiketako bi partiduak. Lehenengo zelaian, Campo 1, Athletic Club 3, Atlético de Madrid 1. En el Campo 1, Athletic Club 3, Atlético de Madrid 1. Eta bigarren zelaian, en el Campo 2, Club Atlético Osasuna 1, Athletic Gipuzkoa 2. En el Campo 2, Club Atlético Osasuna 1, Athletic Gipuzkoa 2. Eta berehala, izango ditugu martxan, amaiketako bi partidoak. Lehenengo zelaian, en el Campo 1, Sociedad Deportiva Morevieta, Atlético de Madrid. Eta bigarren zelaian, en el Campo 2, Fútbol Club Porto, Deportivo Alavés. Ohar garrantzitsuak mesedez gogoratu zitela kristalik sartu zela ingurura, gogoratu guztiz debekatuta dagoela erretzea, ezin dira zelai inguruan piparik jan eta mesedez errespetatu zelai inguruan dagoen plastiko urdina. Les recordamos que no se pueden introducir elementos de cristal al entorno del terreno de juego, está totalmente prohibido fumar alrededor del terreno de juego. No se pueden comer pipas y por favor os pedimos que respetemos
el plástico azul que delimita el terreno. Gogoratu ere, hemendik ordu dira, 11 erdietan, lehenengo zozketan ingo dugu, lehenengo zozketan, 3 kamiseta bananduko ditugu, erantzatu, Real Valladolid Deportivo Alavés. 12etan, Biolín de Burdeos Club Deportivo La Coruña eta Club Atlético Nacional kamisetak. 12etan, Real Valladolid kamiseta, Porto eta Sociedad Deportiva Alavés kamiseta. Ordu batetan, Iñigo Leku eta Ioniki Magunaguitaren kamiseta. Ordu erdietan, Gauretako bihotzaran, eta ordu bietan, Boroa jatetxean, bi lagunentzako bazkari bat. Recuerda que a las 11:30 procederemos al primer sorteo de la rifa, billetes que podéis adquirir en el acceso a la instalación. A las 11:30 sortearemos las camisetas del Real Valladolid y el Deportivo Alavés. A las 12 las camisetas del Biolín de Burdeos, del Club Deportivo La Coruña y del Club Atlético Osasuna. A las 12:30 camisetas de la Real Sociedad, del Fútbol Club Porto y de la Sociedad Deportiva Morevieta. A las 13 horas las camisetas del jugador atlético Iñigo Leku y la camiseta del jugador de la Sociedad Deportiva Ida, Ioniki Magunaguita. A las 13:30, 1:30, sortearemos 2 cestas de Navidad. Y finalmente, cuando acabe el último partido de la mañana, los 2 últimos partidos de la mañana finalizados, sortearemos una comida para 2 personas en el restaurante Boroa de Amorebieta, un restaurante dotado de una estrella de chef. Vamos yo con las dos, a 2 manos. Una foto. La de cañas en Alemania, los pones tú en una pretemporada.
¡Ricky! ¡Ricky! Marca, marca, Luca, encima, 7. Chacón, aguanta. Para el salto, Isa. Pásate afuera. ¡Más largo! ¡Más para uno! ¡Elmo! El control, por favor, izquierda. ¡Ojo! Ganar 7 aquí. Entzun mesedez, bate batek, bostoko kapitainaren brazalete hartutu badeu, mesedez, ekar bezala, zelai herrian dagoen karpara. Si alguien encontra un brazalete de capitán del fútbol club corto, por favor, que la acerque a la chorna, a la carpa que está en el centro del campo. El casco rápido. Juega, tío. Positivo. No quiero cariño. Luca, apoyo. Apoyo. ¡Andrés! ¡Dale, Andrés! ¡Andrés! Dale, Abraham, dale. Venga, tú, venga, Ollán, va. Elmo, estate al giro, que no gire. Venga, Imán. Venga, Imán. ¿Todavía estáis cogiendo el cámara al final o...? Venga, bien, la presión. Abraham, pégate a él, quiero que supere. Se está quedando una vuelta como la cine, sí. ¡Dentro! Me pensé a el gol de Maradona con la mano. ¡Información! ¡Mira! ¿Dónde te tienes que poner? ¡Tacón abierto! ¡Corre! Se puede... ¡Aguanta! ¡Más solo! ¡Aguanta! ¡Oriéntale! ¡Luca, encima! Onda, Imán. Vamos, Kino, vamos, Exigirnos un poco más. Onda, Lautino. Venga, venga. Tengo que cenitar, bueno. ¡Sí! ¡Andrés! ¡Jaime! ¡La espalda! ¡Llega, Jaime! ¡Ay! Ahora, un poquito. Vamos, goles, chicos. Primero miro la espalda, pero si conduce, ya no tira por él. Disfrútalo. Fuerte, Omar. Dale, tira, encima. No le des tiempo. Claro. Oso.
Amore, que hay que estar encima de ellos. Vamos a hacer más y dos, venga, va ganando todos los duelos. Vale, venga, va ganando todos los duelos. No vas lo fácil, ¿vale? Que te van a llevar los goles, tranquilo. Dale loco, Tomás, tranquilo. Dale, ya. Dale, Chacón. Dale, Jaime. Dale, Chacón. Jaime, llega, tío. Tienes que llegar. Haber puesto al principio. Esquina, tengo esquina, Omar. Aguanta, Abraham. Aguanta. Muévete. Metemos cambio. Tranquilo, coño. A la bola, 3 minutos, dale. Vayan, van. Aguanta para la salida, dale. Tenemos a correr, dale. A correr, tengo. Dale. Libre. Bien llegado, Chacón. Ojo. Venga, muy bien, bola, Carray, tú, venga. Venga, Xavi. Ánimo, Xavi, venga. Es un gol. Dale, que no cae. ¡Ábrete, Telma, ábrete! Vamos, arriba. Vamos, está perfecto. Omar, cerca. Arbi. Dale, Dano. Mucho y aquí. Si hay una. Claro, Juan Díez, han llevado a atacado. Confianza, llamamos al 1-2. Quique, sí. Aprieta. Encima. Diagonal. ¡Cántalo todo! ¡Vamos, Jaime! ¡Dale, Jaime! Arbi, campeón. Vamos arriba, no aguantéis, vale, ahora, y Quique. Dale.
rollo premio. ¡Vamos a adelante! ¡Seguimos así! Sí, no, tranquilo, si más que nada ha sido por la historia hasta de, joder, salir, quedarnos, ¿sabes? Así estáis aquí. Vale, porque ten en cuenta que cada equipo tiene sus primero que los atiendan ellos, digamos que tal, pues ¿cómo lo ves? Mucho, Leo, cerrado primero. Leo, cerrado primero, ¿vale? Ese es de Inti, ¿vale, Leo? Leo, tú marcas este. ¡Sí! ¡Diagonal, Quique! Eso es, vete. luego empezamos. ¡Sí! Inti, sí, para adentro y tira. Coloca abajo, tío. Coloca Quique, Quique, tira. Eder. Bien intentado, Quique, bien atrevido, hondo. Eder. Da tu sur. A recibir. Caída. Sí. ¡Corre la Aguirre! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vuelta, Quique, vuelta! ¡Dale! ¡Ay, Xavi! ¡Dale! Falta. Actívate, ya. Actívate. Ahí. Llega, Leo, llega. Joder, chaval. Leo y finalizo. ¡Ay, Quique, córrela! ¿En qué campo tú la ves? Aquí. Campo 2, campo 1.
¡Pala, Cosme! Te las trae. ¡Lea abierto! Parado. Fuera de juego. ¿Qué dice el VAR? Qué definitiva. Que confiaban que fuese ese el Di María. El Di María del Chalón. ¡Golo! ¡Otro, Quique! Eso sí era más ¡Dale! ¡Dale un poquito fuerte, venga! ¡Eder! ¡Aguirre alto! Ah, es lejos. ¡Quique, dale! Mira. Segundos. Perfecto 2000. Quique, dale. Claro. Los dos. Dale. Quique, va para atrás. Xavi, ya. Fuera juego. ¡Suelo! ¡Cambio!
amaitu dira amaiketako partiduak. Lehenengo zelaian, Sociedad Deportiva Morrieta Uts, Atlético Madrid 9. En el campo 1, Sociedad Deportiva Morrieta 0, Atlético Madrid 9. Eta bigarren zelaian, Fútbol Club Porto bat, Deportivo Alavés bat. En el campo 2, Porto 1, Deportivo Alavés 1. Eta markataritan partido gehiago izango ditugu. Lehenengo zelaian, Gipuzkoaren arteko derbia, Real Sociedad Athletic Gipuzkoa. Eta bigarren zelaian, markataritan aurrera, campo 2, San Siberia, Valentín de Burdeos, Real Valladolid. Hemendik 8 minutura ere, lehenengo 8 izango dugu, eta ametsan berri, laster emango dizugu. En unos minutos también procederemos al primer sorteo de la rifa. Os tendremos informados. Gogoratu mesedez ezin dela kristalik sartu zelai inguruan, gogoratu mesedez guztiz debekatuta dagoela erretzea, ezin dira zelai inguruan pipari jan, eta mesedez zaindu errespetatu zelai inguruan dagoen plastiko urdina. Recordaros que no se pueden introducir elementos de cristal en el entorno del terreno de juego, está totalmente prohibido fumar, no se pueden comer pipas y por favor respetad el plástico azul que delimita el terreno de juego. Es como los carteles que hay en las plazas de prohibido jugar al balón. Gogoratu ere, txapelketa hau posible dela, bai boroa jatetxearen, bai Loitek enpresaren eta bai Amorrieta Txanako udalaren laguntzari esker. Dar las gracias a los principales patrocinadores de esta 21ª Loitek Amorrieta Txanoko, que son la propia empresa Loitek y el Ayuntamiento de Amorrieta Etxan. Guapo, ¿eh? Sí. ¿Es tuya? Sonreímos, y aunque no decimos nada, empezará a
José, Gipuzkoa. Venga. Ese tipo en Tica, dice el otro, en Dick. ¿Cuántos partidos quedan ahora a la mañana? Parece que tenemos una grúa aquí montada. Eta lehenengo zozketa jadanik egin dugu, hauek dira emaitzak. Real Racing Cluben kamiseta, zenbakia 84, 8-4. Real Valladoliden kamiseta, zenbakia 224, 2-4. Eta Deportivo Alavesen kamiseta, zenbakia 273, 2-7-3. Ya hemos procedido a realizar el primer sorteo de la rifa y estos son los números agraciados. La camiseta del Real Racing Club, número 84084. La camiseta del Real Valladolid, número 224, 224. Y la camiseta del Deportivo Alavés, número 273, 273. Los agraciados, las agraciadas pueden recoger las camisetas en el punto que está en la venta punto de venta de billetes que está en el acceso a las instalaciones. Rápidamente repetimos, errepikatuko dut, Real Racing Club camiseta 84, 8-4, Real Valladolid 224, 2-4, Deportivo Alavés 273, 2-7-3. Repetimos rápidamente, la camiseta del Real Racing Club, número 84084, camiseta del Real Valladolid 224, 224 y camiseta del Deportivo Alavés 273, 273. Todos los números van a estar también disponibles en la pantalla que está junto al bar, junto a la chapa. ¡Adur, Mercedes! Oye, porra. No veo monitor. Cierra un poco.
Cierro. Un poquito más por allá, Ibai, pero un poquito más por allá. ¡Más fuera, Otelmo! Pablo, Pablo, con él. Fuerte. Telmo, va fuera. La bestia corri. Bestia corri. Mira, Alay. ¿Qué? Alay, bestia guay. Iker, vea tu Iker. Lasa y John, Lasa y bloque medio. Adur, Ichi. Me llegó ahora. Piscanaka, Lasa. ¡Ahora, dale! ¡Dale! ¡A tú! ¡López! Vito solo. Vito, a Saldu. Nosotros también nos meten con los monitores. ¡A ver, fuerte! ¡Fuerte! Alain, atzeago, itxita, utzioi. Itxita. Alain, utzi bestea. Zen! Alain, hemengoa, Alain. Bai! Gatu, Prieto, gatu! Solo! Prieto! Alain! Casares! Gatu! Pues esto ya. Está cerrado. No tengo postura. John, el del palo y el de rechace van al 2 contra 2. ¡Atentos! ¡Telmo, Urrea! Tranqui, espera, es que no tengo ni margen para. Estoy ahí ¡Telmo, encajonado. atzeago guay! Alain, atento! ¡La fuerte, Telmo! ¡Un! Alain, sí, Martín, medio Lasa ahí. Alain, corri! ¡Solo! Que no puede estar a cámara. Telmo, hartu eta joraztu! Reala, guzei bizikat egin, Alain gora, buruz, bat! A ver, ¿dónde tienes tu LND? Alain, txibai, Alain, central! Vale, ¿y qué dices? ¿Que le meta? Pablo, con él, cuidado. Chicos, hablarle a Martín, por si ¿Qué saltáis tal? vosotros al media punta, que vaya en un pase adelante, Martín, entre los dos. Por detrás ahora, Martín, puedes, fíjate. López, Ichita. Hacelo ya, joder, hace que ya haceu, Alain, bidek! No la animes a tocarse. ¿Qué cifra estás tú? Todos, la palmilla de la tarde. Desde el 9-0 de antes, ahora está esto. Pablo, con el 9, Pablo. ¡Jolastu! Telmo, gaitzea! Ojo. Artu, Calasa. Pablo, Ichita aldea. Aurrago, da! Alain, vuelta! Jokin, Ichita aldea lehenengo, Ichita Babela. Alain, kontu! Alain, itxi! Alain, korri! Alain, ikusten! Alain, ikusi! Fuerte! Tira, Prieto, tira! Luka! Arbi!
Arián, más juntos, cobertura. Aguanta de pie. ¡Arbi! ¡Luca! Que si tengo, que si quiero. ¡Corri! ¡Alain! ¡Unión! El venir pasa un control. Claro, por no pagar un euro de autopista. Hombre. ¡Luca! Un poco, pero no mucho, ¡Luca! Si había fotito. ¿No te han parado en el control? Ya, bufo, no. Yo me la he olido, he dicho, del fiebre para adelante. no ha aportado mucho. Esa carretera siempre hay esto, ¿no? Telmo, venga, busca. Venga, Vallés. Telmo, da un minuto. Telmo. ¡Xavi! ¡Fuerte! Ahora no hay goles, nadie se rompe nada. Alain, primero medio. Izquierda, tú. Xavi, vai. Alain, llegado, justo. ¡Ya! ¿Qué? Alain, y aquí os quedáis. Hacemos 3-1-1-1. De lateral, Alain. De lateral. Hacemos 3 atrás. Aquí estáis 2 en el medio ahora, ¿vale? Alain, Contus, que ahora no tenemos a 2 atrás, está solo Márquez.
Alain con Martín. No, Martín el 11. Martín a Maika. Atento, bátalo y Iker. Que la ponga López. ¡Marca! ¡Fuerza más! ¡Fuerte! ¡Atira, Xavi! ¡Bola! ¡Xavi, bola! ¡Bola! ¡Ante no hay! ¡Fuerte! ¡Venga, Xavi! ¡Ay! ¡Ay! Ojo. ¡Ahí! 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 ¿Qué? ¡Algo! ¡Xavi! ¡Xavi Esquerre! Desde el saque de centro. Luego que somos gallos aquí, se han puesto las luces. El saque de centro para verte al partido. ¿Las has pedido tú para quitar sombras? ¡Xavi! No, derroche, tú. ¡Chaurre, atzeago zu! ¡Chaurre! Buruzura azera zu! Buruzura azera! ¡Oh! ¡Ai, Peru! ¡Ai! ¡Ai! ¡Peru, ai! ¡Segui! ¡Segui! ¡Ondo ya! ¡Chaurre, gatu! ¡Chaurre, gatu! ¡Nai, venga, va! ¡Chaurre, va, va! ¡Peru, venga, baiet! ¡Peru, baiet! ¡Venga, Peru! ¡Abierto ya, Sergio! ¡Arriba, Jul! ¡Ay! ¡Brito! Martín, equipo. Martín, cambiamos. Su derecha, X izquierda centrales, Amel, carril derecho, Alain, carril izquierdo, López, pivote. John punta, vale, cambiamos. Su pivote, después de la falta. John, López, entre la falta, no. John, entre la barrera y la portería, esto me da igual. John, ponte ahí, en el hueco. X, tira más para atrás tú. ¡Échate agua, eh! John, barrúlago. Ahí. ¡Agüita! Chicos, de dos ahora. ¡Ya! ¡Chaurre, atzeago! ¡Chaurre, atzeago, pizka! ¡Peru! ¡Xavi, atento! ¡Chaurre, Prieto! Dice la peña en los comentarios del YouTube. Había feito. ¡Hay Perú, hay! ¡Venga ya! ¡Ahora, Perú! ¡Perú, fuerte! ¡Segui! ¡Uy, bo! ¡Ahora, Prieto! ¡Ahora! ¡Xavi! ¡Delante! Alain. Ven aquí un poco ahora. ¡Prieto, Bullón! ¡Aliago! Y ahora le vas, que tiene marrón. ¡Sigue! Mira que gordo. Dale, John. Dale, Tenac. ¡Ahora vas! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bullón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
Iritsi barra, Sí, Alain, saca aquí, dos arriba. López, guarda sitio. Alain. A ver, Chichi y yo. Martín, guárdalo, que no se sube, lo demás no me importa. Amel, Iritsi. Vuelca la Real arriba, No digas tanto, Martín, más. ¿Más? Alain, que estás solo, toque uno. Hay que decir que en la parte de la sombra dejen la luz y en el otro de las apagas. Ojo. Amel, Chichi, Martín, que no vengas aquí a la espalda. Alain. Eso, una cámara autónoma con el Terminator. Y te doy entrenadores, banquillos, cambios. Más que primera red. Con lo que te has comprado eso, vamos a pelear. Acá, a la sortie, acá, a la... Amaitu dira 11 atzerritako partidoak, lehenengo zelaian, Real Sociedad Huts, Athletic Gipuzkoa Huts, Campo 1, empate en el Inter de Gipuzkoano, Real Sociedad 0, Athletic Gipuzkoa 0. Eta bigarren zelaian, Girondins de Burdeos 2, Real Valladolid 1. En el campo 2, Girondins de Burdeos 2, Real Valladolid 1. Eta berehala izango ditugu 12etako bi partidak. Lehenengo zelaian, Campo 1, Real Racing Club, Club Atlético Osasuna. Eta bigarren zelaian, Campo 2, Real Club Deportivo La Coruña, Athletic Club. Laster ere, bigarren zozketa ingo dugu. Dentro de muy poquito realizaremos el segundo sorteo de la mañana. Kasu honetan, beste hiru kamiseta zozketan. Girondins de Burdeos, Real Club Deportivo La Coruña eta Club Atlético Osasunaren camisetas. A las 12 sortearemos las camisetas de Girondins de Burdeos, y del Club Atlético Osasuna. Todavía están disponibles en la red te pongo el codazo de Gattuso a Luis Enrique. La patada de Cantona del público. Alguna pisada de pierna de Ibrahimovic, a mí eso es lo que me gusta,
garrantzitsu batzuk mesedez, adi, ezin da kristalezko objekturik sartu zela inguruan, guztiz erekatuta dago erretzea, ezin dira pipa jan, eta mesedez zaindu errespetatu zela inguruan dagoen plastiko urriak. Hostia! Recuerden, por favor, que no se pueden introducir objetos de cristal en el entorno del terreno de juego. Recuerden también que está totalmente prohibido fumar, que no se pueden comer pipas y, por favor, os pedimos que respeten el plástico azul que limita el contorno solo de hostias de Ibra. Va uno sin hacerle nada y hace como que le pisa y le mete una toñeja. Lapurtutamen babesle nagusiei, Loitek enpresa eta Amorebieta Txanoko udala. Agradecer como en cada descanso a los dos principales patrocinadores. El otro día la típica de hasta que no oigas un jugador mejor que tú, no hables. Messi, Cristiano, Pelé, Maradona, el tío callado. Decía que en el Barça decía dinero no importante, mucho dinero importante. Pues luego en el descanso, repartir partido, estaría guapo eso, meter los highlights de esos históricos. El vídeo este de Maradona con los toques. El otro día un vídeo, entra Maradona en el Gran Hermano Argentina todo puesto, y está en el jardín y hace desde el bolsillo así, se tira una bolsa y todo. Está vivo. Y tira el pollo ahí al suelo y todo se ha pillado el pollo y le la cara al otro. Ah, sí. Ese es épico también. Ese es épico. Y hay otra en el Mundial de Qatar. Dice, mira, está más conectado. Entra un mono. Yo lo vi. Ya coronada. Estoy llorando. Si entra ahí con la camisa blanca y el turbante, mira, entra un mono en el campo. Eso es de la COPE. Sí, yo lo estaba escuchando. Dice, esto no sé si es un mono. ¡Osasuna! ¡Vamos, Rojillo! ¡Ojo! Esto sea...
Joder. ¡Rojos, intensos, va! Como queda la sombrita del andamio, ¿no? Te puedes hacer ahí, te puedes sacar la mano y hacerte ahí el perrito y así, ¿sabes? Mira, a ver lo que dejo atrás. ¡Madera! ¡Dale! ¡Dale! Cerca, Darío. Darío, hablando. Está oscurísimo, tío. ¡Sigue! ¡Tony! ¡Sigue! ¡Dale, Enzo! ¡Dale! ¡Buena, Miguel! ¡Enzo! Ojo. ¿Qué la has pegado? ¿En plan chilena o de sur? Por delante, poquito. Por delante. Mario, cambia el perfil. ¡Ayud! A ver la Orienta. carrera, el post. ¿Vale? Dale. Ahí acá. Bigarren, zozketaren zenbaki sarituak ere, ezagutzen dugu jada. Ya conocemos los números ganadores del segundo sorteo de la liga. Girondins de Burdeos en camiseta, berrogeta amabi, 0-5. Real Club Deportivo La Coruña en camiseta, Eunda Mazazpi, bat Zazpi. Eta Club Atlético Osasunaren camiseta, Eunda berrogeta amairu, bat Zazpi, hiru. Los números alcanzados en el segundo sorteo han sido la camiseta del Girondins de Burdeos con el número 52, 0-5-2. Camiseta del Deportivo de La Coruña, número 117, 1-1-7. Y la camiseta del Club Atlético Osasuna, número 173, 1-7-3. Arigarin, berriro esango dugu, Girondins de Burdeos, berrogeta amabi, 0-5-2. Real Club Deportivo La Coruña, Eunda Mazazpi, bat Zazpi, eta Osasuna, Eunda berrogeta amairu, bat Zazpi, hiru. Recordamos rápidamente, camiseta Girondins de Burdeos, número 52-052. Real Club Deportivo La Coruña 117, 117 y Club Atlético Osasuna 173, 173. Todos estos resultados están disponibles en la pantalla que está junto al bar, junto a la terna. Emaitza guztia hauek, ikusi ditzakizue, zer mandoen dagoen pantalla. ¡Enzo, palete! ¡Buena! ¡Corta espacio! Bien,
Racing de Santander tiene el mismo presupuesto que el Atlético femenino. Todo el club, todo el club. En pantalla cuando pongo el cuerpo y eso se ve bien. A ver, yo creo que es mejor que quede oscuro un lado que no quede quemado. Arcaich es más de la época de Kini en el Sporting. Saca el caño. Siempre, ese caño siempre se puede meter. Ahora... Eso estuve yo. ¡Sigue! Sí, eso sí.
día, que está en la de a ver si... Hace 2 semanas entré en el directo de teléfono con mi novio. Yo grabando, ¿no? A una reportera. No. Yo grabando. Me iba la mochila. Me iba las baterías. Vale, programa. Vamos a ver. Dale, rojo, dale. He hecho un montón. Vamos a ver. ¡Salta, Fabri! ¡Tapa a la izquierda! Busca reportero. La rubia. De ojos azules. ¡Agüero! Como canaria o así. No lo sé. Tenía que volver a entrar. Se les hacen siempre lo mismo. Yo les llamo a reporteros bombillas. Los queman, los cambian. Se levantan todos los días a las 5 de la mañana. Todos los días pillan avión y luego les mandan de vuelta a tren para bajarse 10 euros. Una hora de vuelo 6 horas de tren. No, esto era desde Miranda, ¡Que vayas, Nico! ¡Viene al pie! No, esto es la... ¡Solo ayuda! ¡Oye! ¡Anda aquí! Leo. Escucha, sepárate. Castaño. Ahí tuve movida con los demás, tío. Esta se mucho de echarme la bronca a mí por lo que pasó. Me la pongo yo por eso, es mi culpa. Es una que parece, o sea, que estaba así bastante bien la tía. Sí, al principio no me lo vi, sí, pero me hizo escoger. Es en plan, tiene unos años. Que no supere, no que no es te pureta, supere. pero parece joven, pero tiene unos años. Sí. No sé. Uy. Buen esfuerzo, Nico. Yo leí algo de semis a las 6:15 o algo así. No sé cuál ha sido. Rojo, dale, mañe, curro.
Dale, dale, rojo, dale, dale. Curro, Mañe, curro. Dale rojo, dale rojo. Sí, Dari, que robas. Hasta las 2 ahora. Único indica cuánto descuenta, ¿vale? Arbi, El partido ahí. Vamos rojo, uno rojo. Trabaja. Leo, área. Hey, Ayur. Darío. En general tienes, ¿no? Ahí la echas hecho de nada. Darío. Ven aquí. ¡Fuerte, Ayur! No puedo, Mañe, no se puede. Que no se puede, Mañe. Ayuda, va. ¡Fuerte rojo! Ayur.
acabado, ¡Fuerte rojo, dale trabajo! ¡Trabajo, Mañe, trabaja dentro, Mañe! ¡Se ha acabado! ¡Árbitro! Sí, Mañe, sí, trabaja, va. Suba el portero, ¡Fuerte rojo! ¡Ojo, hierro la corta! ¡Hierro la corta! Aunque sí, tíos, hay que confiar, eso es. ¡Bien, tío! ¿Esto qué es? ¿Hasta las 2 ahora? Solo 2 quedan, ¿no? 3 quedarán, ¿no? Corto, Osasuna Barrio. Osasuna Jarraian. Amaitu dira, amaitu partidak amaitu dira. Lehenengo zelaian, campo 1, Real Club 2, Club Atlético Osasuna 0, Real Club 2, Club Atlético Osasuna 3. Eta bigarren zelaian, el campo número 2, Real Club Deportivo La Coruña 0, Atlético Club 2, Real Club Deportivo Uts, Atlético Club 3. Eta berehala ekingo diogu datozen bi partidei. Lehenengo zelaian campo 1, Real Valladolid, Fútbol Club Porto. Eta bigarren zelaian campo número 2, Club Atlético Osasuna, Real Sociedad.
Estoy ya de cortos, Gauerdian zelai bakarti bat, herriaren mugarrian, zurrumurru batek apurtzen du, haraneko isila, engerua beharruz jantzita, sorbaldatik zirika, honena galdu nahi ez badek, ezin gaitu kerretira, beso zabalik, izena zarean, adrenalina zainetan, ekin bazen ez zure bihurri aurpegi hori, zenbat gustatzen zaidan, beso zabalik, izena zarean, adrenalina zainetan, bihotza gidari dugunok ez dugu inoiz ipar horrozik esantan, justo errobera, bihurtzen gara, justo errobera, gauaren damuaren mamuako zenki esan zuen. Marca, já estamos altos, bora, Diogo, estamos altos, fica equilíbrio. Vale, chicos, vamos, vamos. La espalda, Saúl. La espalda. Lo tenía en el bolsillo. Dale, dale. Vamos. Cura. Romy. Vamos, Romy. Todos marcados. Lento, Saúl. Era del Valladolid, ¿no? Alberto. Eric, trabajo. Eric, más abajo. Thiago. Hay falta allí. Comanda. Sí, anda, Rica, anda, Rica. ¡Pase! Vamos para avanzar, vamos a avanzar. ¡Vamos! ¡Sigue! ¡No pierdo! ¡No pierdo! ¡Atrevido! Xavi, tapa espacio y ahí, bola. Tenéis la rueda. ¡Juntos! ¡Ya, bola! Ya no.
Johnny! Anda, preparados para perder, Tiago, aproxima! Maga, bora! Raúl. Arnur, primero. Eta badekoguz, hirugarren zozketaren zenbaki sarituak. Ya conocemos los números agraciados en el tercer sorteo. Real Sociedad camiseta zenbakia 70, 0, Zazpi, 0. Portoren camiseta 329, 3 bederatzi. Eta Sociedad Deportiva Amorebietaren camiseta 439, 4 bederatzi. Estos son los números agraciados en el tercer sorteo de la mañana. La camiseta de la Real Sociedad para el número 70, 070. La camiseta del Porto para el número 339, 339. Y la camiseta de la Sociedad Deportiva Amorebieta para el número 439, 439. Labur, San Godot, camiseta que Realarena Irrogetamar, 0 Porto, Irrogetamar Beretzi, Irrogetamar eta SGA, Laurenda Beretzi, Lau, Iru, Bederatzi. Repetimos, camiseta de la Real Sociedad número 70, 070, Porto, 339, 339, Sociedad Deportiva Amorebieta, 439, 439. Eta gogoratu ordu batetan, urrengo zozketan dugula, sorpresa txiki bat daukagu, kasu honetan beste kamiseta berri bat zozkatuko dugu, Iñigo Lekorena bai, Jon Mimaguna goitea bai, eta Iñaki Williamsen kamiseta ere zozketatuko dugu ordu batetan. Orain denbora daukazu oraindik zuen txartelak erosteko. Zelaiaren sareran. A la una procederemos al siguiente sorteo, al cuarto sorteo con una pequeña sorpresa. Sortearemos la camiseta de Íñigo Lecue, jugador del Athletic Club. Sortearemos la camiseta de Jonmi Magunagoitia, jugador de la Sociedad Deportiva Eibar. Y también sortearemos la camiseta del capitán del Athletic Club, Iñaki Williams. Divid, Maga, calma! Para trás, atrás! Atrás para frente! Está tirando Arnu, ¡Oh, Maga! Calma, Diogo, Divid, espacio! Anda, Xavi, Johnny! No se puede comer ni pipas, tú. Mis tío, anda, Xavi, no pasa, anda! ¡Seguidas! Isso, olha. Johnny, abre do outro lado. Anda. Rica, bora. Dá uma solução aí no meio. Maga, calma. O Johnny está cá. ¡Vamos, Tomás! Vamos! Ok! Anda, Tiago, aproxima! Johnny, temos que ficar com bola, anda lá! Johnny, se não dá para avançar, olha para o outro lado, para ficarmos instalados. Podríamos dar un poco público, ¿sabes? O, no sé. Sí. ¿Y aquí? Una vez que sientas el recinto, llegas al recinto... No precisa, bora. Está o Tiago lá. Por dentro, está o Tiago e Diogo. Xavi, mais bem. Alguno de baja,
Diogo, anda, Diogo! Boa, Diogo! Ataque! Vem agarrar, esse mesmo, Johnny, anda, anda! Abre espaço ao Maga! Dá para ir por trás. Es la primera nota, no, cuando Instalados. Ande, sempre a ver. Jogo rápido, jogo rápido. Falta. Pablo, no te vuelvas loco, dale medio metro y activita. Passa com eles, isso, Diogo. Dale, sigue. Ô, Thiago! Subimos. Dale, Arnu. ¡Juan Alves! Árbitro! Romeo! Arnu! Romeo, Arnu! Ei, saíra 2. Ok, Rica. Falta meio, Johnny. Bora, Maga, continua alto. Segundos. Anda bien, entrou. Tres. ¡Vente una ayuda! ¡Saúl! ¡Cerca! Vai, Maga, bora! Juntos! Ok. ¡Marc, saca! Deixa lançar, não lances, esquece isso. Es amarilla eso, Marc. Olha o Maga a ficar com os braços. Anda, Maga, olha aí espaço, Maga. Ei, três, atrás. Não, já temos saído. Vamos olhar para o jogo todo. Claro! Não vai para entrar, continuamos com o gol. ¡Salí, Pablo, vamos! Ô, Thiago! Saúl, coño. Dale, sigue! Sabía, venga, tú, que sube tacos. ¡Perfecto, Pablo! Claro, que no hay nada como escuchar mover el bigote a un realizador Calma, Diogo. en tu puta oreja. Penalti, competición. Thiago, olha lá, estou fora, olha lá. Anda, chave. Para a bola! Johnny, mas estás a jogar o resto do jogo, pai não. Anda lá, bora! Era penalti, anda lá, estamos à procura do próximo. Andy! Árbitro, cambio! Va. Vamos, Pablo, rápido, va. Ve rápido a portería. Sácale ahí. Vamos, Cierro. Me da pena que nos hayan puesto la tela esta detrás, o así en los 10 minutos que tenemos libres podíamos dar un partido atrás. ¡Voy saliendo! ¡Muerte, Enrique! Sí, lo damos 10 minutos, ¿sabes? Para descansar, para que la gente vaya a ver, ¿no? ¡Sigo! O Xavi. ¡No! Ok. Anda a controlar o jogo, forte. De um lado. Largura alta. Bora, Johnny, anda. Cuidado, Pablo, cuidado ahí. Alberto, bien. Cierra tú, Eri. Ok, anda, Johnny. Cierra, Juan. Calma. Tranquilo. Boa, Diogo. Era bom. Bora.
Tranquilo. Xavi, tapa-lhe esse jogador no meio. Anda. Cierro, cierro. ¡Vos, Xavi, anda! Yo puedo soltar, volta deste lado. Enrique, cierra Juan. Deixa eu ir pra aí. Enrique, sigue. Boa, volta não. Pode saltar, Maga. Clima o jogo. Está o Rica. Sí. Fico, bora. Cierra Pablo. Bora. Aquí. Anda, Johnny. Aquí va otro. Vamos, dale, vamos. David, fuerte. Espetacular, Diogo! ¡Oh, Johnny! Anda lá, sempre vivos, bora! Vou tentar não, porque aí Falta! Antonio! Laio! Bora! Oh, Tiago! Arvin! Arbitro! Johnny, oh Rica, estás bem? Estás? Tiago, bora! Xavi! Maga! Então. Está. Sim. Luego no hay cambio, aviso. Eric, cambio. Cambio. Eric. Rápido a reagir, malta! Rápido a reagir! Não vai largar a bola! Arriba! ¡Vamos, cierra! ¡Vamos! Cada chico! ¡Hey, bola hacia aquí! ¡Bora, Puerto! ¡Buena, Pablo! Bora, Puerto! Anda, Johnny, até ao fim! Bora lá! Diogo, fica no meio! Sinal na direita! Diogo, no meio! Bora, para subir! Bora! Anda, vamos arriscar! Bora! ¡Veo! Bora, Lionel! Leva a travar! Fica! Javi, marca. Ok, Lionel! Pablo segundo. El 4, con él. El segundo, Pablo. Detrás, Pablo. Pablo. Malta, pequeno! Pablo. ¡Ayuda, salve! Ayuda. Juan! Javi. ¡Bora para diante! Javi, perfecto.
sigue, fuerte, Mario. Suelo. Vale. ¡Sácalo, Pablo! Vamos con Pablo, cuarto. Juan Fierro. Atento largo. Juan, atrás. Javi, sigue, sigue. ¡Fuera! ¡Vale! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Javi, atrás! ¡Vamos, Javi! ¡Arriba! ¡Cierro! ¡Cierro! ¡Juan, cierra! Juan, sigue! Tranquilo, me coloca ahí. ¡Pablo! Me va por detrás, me va por detrás. ¡Para Dios, para Dios! ¡Pablo! 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 Cuando vayas a sacar, primero cierra. 2 minutos, bora! Tanto! Anda, Dios, anda, bora! Metidos, va. Anda, Tafar, traz para frente, Tafar! ¡Javi, Marco! ¡Pablo, segundo! Árbitro. ¡Pablo! ¡Segundo! ¡Pablo, segundo! Pablo, fuerte, la mete, David, la mete adentro, la mete adentro. ¡Ah, fuerte! ¡Buena! ¡Falta árbitro! ¡Buena, buena, Pablo! Calma, calma. ¡Pablo! 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 ¡Fuentes! ¡Fuentes! Cuando saco el largo, ¿vale? Si no pillo contraataque, diles que se cierre. Y les mando a salir. Sigo, Alberto. ¡Vamos a hacer, chico! ¡Es lo último! ¡Es lo último! Vamos a pegar. Atrás, Eri. Atrás, Hugo. Anda, sigue, monstruo. ¡Es lo último, Javi! ¡Falta Mayo! Sigo, Javi. ¡Perfecto, Javi! Hugo. La tengo, Hugo. Bien, tranquilo. Isrica. Sacó algo, Alberto. Qué buena, Alberto. Biterriko partiduak Lehenengo zelaian Real Valladolid B, Porto Ulls, Real Valladolid 2, Porto 0 en el campo 1 eta bigarren zelaian campo 2
Club Atlético Osasuna 1, Real Sociedad 1. Club Atlético Osasuna 0, Real Sociedad 1. Eta berehala hasiko dira ordu batetako partiduak. Lehenengo zelaian Bizkaitaren arteko derbia, Athletic Club, Sociedad Deportiva Amorebieta. En el campo 1 del Vizcaíno Athletic Club, Sociedad Deportiva Amorebieta. Bigarren zelaian Deportivo Alavés, Girondins de Burdeos. Campo 2. No sé, pueden tomar baño y... Sí, con calma. Sí, eso. Vale. No, si es un hotel, después. Si tiene que ser un hotel, después. La comida. Sim, claro. Vamos comer primeiro e depois é que voltamos para aqui. Tá bem, já vamos melhor, vou só falar comigo. Vaya, ha tirado.
Guasen, venga, Guasen, venga. ¡Patria, aquí venga, va, venga, Toño, venga, va! ¡Patria, aquí venga, va! ¡Dale, va, Patria, aquí venga, va! Vai. Momento igual. ¿Cuántos caen ahora? ¡Fuerte, Oiko! ¡Fuerte! ¡Área! ¡Área, calle! ¡Oso Dunay! ¡Voy cuando! ¡Gara anchura, a ver! ¡Ondo Unai, ondo Goiku! Dale tú. ¡Iñau, fuerte! ¡Fuerte, Unai! ¡Fuerte, Goiku! ¡Lasai! ¡Oso, ondo Iker! Dale, Quique, dale. Pase a Gala, pase a Gala. ¡Unai, Goiku, que os vean! Iker, mirar dentro. Goiku, que os vean dentro, Unai, que os vean dentro. Saque de banda, cuerpea bien al pie, deja cara.
Eta laugarren zozketaren emaitzak ere ezagutzen dugu da, 3 kamiseta zozketatu ditugu, hauek emaitzak. Ya tenemos el resultado de las 3 camisetas que hemos sorteado a las 13:00. Lehenengo kamiseta Iñigo Lekurena, zenbakia 398. Joni Magunagoitarena, 416, eta Iñaki Williamsen kamiseta, zenbakia 413. 4-5-3. Michel, soporte. Los números agraciados en el cuarto sorteo de la mañana han sido estos. La camiseta de Iñigo Lecu, a favor del Athletic Club, número 398. Aguantar. La camiseta de Johnny Magunagoiti, a favor de la Sociedad Deportiva Ibar, 416. 416. Y la camiseta de Iñaki Williams, capitán del Athletic Club, 453. 453. Labur Benisi Zangodot, Iñigo Leku camiseta Iruenda Laurogeta Mazortzi, Irubeatzi Zortzi, Joni Magunagoitarena 416, 416, Iñaki Williamsena 453, 423. Camiseta de Iñigo Leku 398, 398. Camiseta de Joni Magunagoita 416, 416. Y camiseta de Iñaki Williams 453, 453. Dale, fuerte. Michel 3. Una que te vea. Guarda. Fuerte. Bacari. Osondo. Ahí llega Osondo. Unai. Jarraitu. Ondo, gara. Venga, Mutiak. Michel. Iaut, ia nor dagoen presta aurrera jateko orain, bale? Atxera! Ondo, jarraitu! Ondo, Michel, ondo! Ondo! Iñaut! Venga, indartzu, jarraitu! Como Villas. Condus. Condus. Marruan, a ver. Goico, a ver, que te vea. Hombre, Ancha. Michel, vamos, superar. Buenísima, Ike. Buenísima, Ike.
Michel, dale importancia a superar la primera presión. Que le des importancia a superar la primera presión de ellos, ¿vale? Nada, pensate en ganarte eso hace. ¡Calle! ¡Jale tú, jale tú! ¡No se va! ¡Salta! Ondo, Ñao, dos ondo, Ñao. Gala, gala, sola, gala. Dos ondo, Ñao, tío. Dos ondo, Ñao. Dos ondo, Ñao. Boicú, el balón va afuera, presente dentro, que te vea. Pero vete rápido porque no la aprieta. Unai, oso, Iñao. Luis. Michel, bigarren allá, eskatu laguntza. Aguanta. Calle. Aguanta. No te preocupes. Voy por él. Michel, corren para allí, mira dónde corre. Mira, Unai, Goiku. ¡Arbi! 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 Boicú, cambia de loco en Unai.
tú no la aduana de Neko, ¿eh? Obeto, Neko! Vamos, Mutilla, Kondo, Obeto. Tú no se nos oye, ¿no? Hola, hola, hola. Sí, no jodas. Neko, juega un pelín más cerca de Iker para tener salida por dentro y por fuera, ¿vale? ¡Hala! ¡Hala! Abu Dhabi así en el descanso. Jarraitu, Mutilla, jarraitu, ¿eh? Unai, veia tu zeldago el marrón, Unai. Unai, ondo baiku, Unai! Unai! Neko!
Gala. 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 Igual tenemos que ganar la espada después de dar algún pase más. Peñao 3. Vamos, Goico, un excelente. Qué salto, chaval. Como antiguo, Qué salto, joder. Amaitu dira ordu batzeko bi partidak. Lehenengo Zelaian, Campo 1, Atlético 8, Sociedad Deportiva Morevieta 0, Atlético 8, Sociedad Deportiva Morevieta 0, Aupa Azules, eta bigarren Zelaian, Campo 2, Deportivo Alavés 1, Dilandiente Burdeos 0, Alavés bat, Dilandiente Burdeos 1. Sailkapenak txosna ondoan dagoen pantalla jarriko ditugu apurka-apurke. Iremos actualizando las clasificaciones en la pantalla que está junto a la chosna. Recordar, por favor, recuerden que el criterio en caso de desempate dentro de los grupos, lógicamente en caso de empate a puntos, el primer criterio es el mejor golograje general, mejor diferencia de goles a favor y en contra, es el primer criterio. El segundo criterio, si persiste el empate, es el de goles a favor. El tercer criterio es el resultado del enfrentamiento directo entre los dos equipos en cuestión. Y si en este caso persistiera el empate, pues procederíamos a un sorteo. Eta berehala, ekingo diegu goltzeko azken bi partidoei ordu bat horretan hasiko dira biak. Lehenengo Zelaian, Campo 1, Atlético de Madrid, Real Club Deportivo de La Coruña. Eta bigarren Zelaian, y en el campo número 2, Athletic Guipúzcoa, Real Racing Club de Santander. Gogoratu baita ere, hemendik 7 minututara egingo dugula beste zozketa bat, kasu honetan, Gabonetako Otzarabi. A la 1:30, en apenas 7 minutos, haremos un nuevo sorteo. En este caso, sortearemos 2 cestas de Navidad. Estáis todavía a tiempo de que practiques el acceso a la instalación. Sí. Ohar garrantzitsu batzuk, mesedez,
Gogoratu ezin dela kristalik sartu zela ingurura. Gogoratu ere guztiz debekatuta dagoela erretzea zela inguruan. Ezin dira pipakan. Eta mesedez oso garrantzitsua plastiko urdina errespetatu arratsalderako ere behar dugu eta. Unos avisos rápidamente, recuerden por favor recordad que no se pueden introducir elementos de cristal en el entorno del terreno de juego. Recordad también que está totalmente prohibido fumar alrededor del terreno de juego, no se pueden comer pipas y os rogamos, os pedimos que respetéis el plástico azul que delimita el terreno de juego para que podamos utilizarlo también este campo.
A ver, Mercedes, zelaian jesarritados en gazte guztiak, Mercedes, atxera. Guztia atxetik jarri behar zarete. Todos los chicos y chicas que estáis sentados delante de la valla, por favor, pasar atrás. A ver, Mercedes, a ver en la zona del Deportivo La Coruña, por favor, esos tres chiquillos que están por ahí, por favor, que vayan para atrás. No queremos que les pegue un balonazo y tengamos un disgusto. Que pasen atrás de la valla, por favor. A ver, Mercedes, amestinen dagoen umea behar, Mercedes, atxerantza dautela. Dale movilidad, Inti. Dale, Inti, ayuda, retiro. Ahí está, a correr la casa, a correr. Artur, vuelta. Salta derecha, Artur, salta derecha. Leo. Aguanta medio. Todo, voltas. Albert, dale. Está el portero, avísale un poco, va. Albert, atento con Enzo, vamos, atento. Espera, Fran, cuando salga el balón. Como te diga el árbitro. Sevilla. Tenemos Inti también, tenemos Inti, dale. Cierra, izquierda. Tiago, va Tiago. No, Maradona en España, Barça. ¡Pase! ¡Más! Miguel, sigue dentro. Casano, pase antes, sigue. Después los últimos grandes, Nico Bóveda y bueno. Inti, vamos Artur, segundo tuyo. Queda ahí, voltas, queda ahí. Leo, primero, muévete. Eso, estíralo. Yago, ábrelo más. Y gana altura. ¡Claro! Artur, cierra. Ahí tiro, Inti. Leo, te superan. Dale. Dentro. Leo. Está perfecto, Leo. Dale. Yago, saque de puerta, gana altura. Tú estás uno solo, ya te juega Casillas en ventaja a ti. Cierra, Adri, Casado. Cerrado el primero.
rígidos, tío. Abre los brazos. Venga, ven por él, vamos. 80 veces lo decimos, Miguel. Entra ahí cerca de él, Enzo, cerca, que son 6 pasos, cerca. Ahí, quieto. Voltas activo, voltas activo, tienes que entrar, voltas. Voltas para entrar, dale. López, atento en el Albert de la línea, Albert. ¡Alto! Albert, mantén la línea ahí, no te metas. ¡Tapa izquierda! ¡Ya cerrado! ¡Voltas con él! ¡Dale, Enzo! ¡Dale, Artur! Vamos, mantén la línea por delante si puedo. Vengo. ¡Vamos al frente! Esto. Juega y calla. ¡Iti, giros! ¡Artur, Cochacón! ¡Artur, dentro! Tira por banda, dale. Ali, corre, Casado, Ali. Juega. Buena. Ábrete, rápido, Miguel. Rápido. Buena. Voy, dale. Vamos, Albert, córtale. ¡Ya la salta, voltas! ¡Artur bien! Albert. Muy bajo, lateral, espacio para cortar. ¡Vamos! Atrás. Quédatela. Tranquilo. Dale. Buena. Dale, sigue. Buena. Vale, Thiago. ¡Cerca, Albert! ¡Cerca! Vamos ya, Casado, oriéntate. Más bajo, Casado, dale la salida baja. Casado, dale la salida baja, Casellas, que estaban libres. Cuenta, Adri, vamos. Eso, alto. Venga, Adri. Ya, vamos, venga. Vamos. Salida, Yago. Alto, Miguel. Tranquilo, para tirar. Bien pegado, dale. Ezagutzen dugu azken aurreko zozketaren emaitza. Conocemos ya el resultado del penúltimo sorteo de hoy. Río Chara, 2 pistas de Navidad, los números agradecidos son el 75, 075 y el 213, 213. Zemaki Salito, hau dira, hiru tamabos, 0 zazpi bost, eta reparkatu berren, eta mairu, 2, 1, 3. Repetimos los números ganados con sendas pistas de Navidad. El número 75, 075 y el 213, 213. Albert, salida, bien. Eta zenbaki zarituak, gabonetako bi otzarakin, hauek izan dira, hiru hamabosta, 0 zazpi bost, eta berrehun eta hamairu, 2, 1, 3. Dásela, Adri. Dale, vamos. Dale, aprieta, tío, que puedes más. Dale, Casado. Salta. Salida, Miguel, salida, tranquilo.
fuerte. Artur llega segunda. Artur llega. Dale, Adri, vamos. Sigues en tu sitio. Descansa, descansa. Descansa, Artur. Fuerte, fuerte. Bien, fuerte. Corre al sitio. Enzo, a la línea de fuera de juego. Allá arriba te quiero, dale para allá. Dale. Thiago, tócasela tú al Cachi y ábrete. Tócasela y ábrete. Ábrete mucho. Miguel, te aguantas, Cachi. Dale, Alberto. Estilo. Ventaja ya. Dale. Vale, buena. Thiago, mantén la línea. Dale la línea. Buena. Vamos, cerca. Dale, Miguel. Cambio. Venga, todos. ¡Ey! ¡Buena! ¡Lleva! ¡Libera a Adri! ¡Tranquilo, Miguel! ¡Tranquilo! ¡Lleva por él! 2 contra 1, venga, va. Cierra, Adri, cierra rápido, cierra. Ataca balón. Arbi, cambio, Arbi. Salta. Vuelve, Cachalo, vuelve. Miguel, vuelvo. Ya va atrás. Sigue, Thiago. Carga área. Elmo, queda frontal. Muy segundo, Omar, muy segundo. Hay un mito abierto. Omar, está solo. Contengo y amor. Quita corner, sí, quita corner. Vamos, David. Dale ahí. Fuerte, accionando. Fuerte. Dale. David, ordénate, David. Vale, para saltar. Arbi, cambio, Arbi. Casado, Alberto. Miguel, derecha. Lateral, Miguel. No la puede dejar pasar. Enzo, dale. Abraham. Ojo con él. Ojo medio, va. Juega, Miguel, juega. Arbi. Dale. Dale tú, Adri. Juega. Dale, David. Juego.
Prepárate, Liñares. Adri, dásela a Liñares. Liñares, cerca, dásela. Dásela. Juega. No, déjala, pone Liñares, al área, Liñares, al área. Liñares, saca tú al área, tranquilo, saca tú. Adri, fuera, saca a Liñares al área. Miguel, al remate. Miguel, al Yago, Yago, quieto, quieto, quieto. Adri, más cerca, allí delante. Adri, más ahí, ahí, Adri, ahí estás bien. Saúl, atrás. Liñares, Saúl, Liñares. Adri, atiende. Saúl, atrás. Liñares, Adri, ahí. Adri. Joder, Liñares, no me estás escuchando. Vamos arriba, Jaime, Luca, va. Recordamos que los números agraciados en el sorteo de las dos cestas han sido el 75-075, por tanto pedimos a unas aficionadas del Deportivo La Coruña que han pasado antes a recoger el premio que vuelvan por favor, que sí ha sido su número agraciado, 075. Y también el 213. Gracias. ¡Sigue! ¡Salta! Adri, tierra, Adri, tierra. Adri, quieto, Enzo. Saúl, tranquilo ahora. Adelante. Deje. Buena, Liñares, juega. Saca, saca. Vale, llega, Saúl, llega. Tranquilo. Ya, Adri, ya. Buena, va, Adri, sacamos, nos colocamos. Telmo, para el giro, tío, tápame giro, va, Telmo, dale. De adelante, a Enzo, no, de adelante. Enzo, por fuera, Saúl, ven dentro. Vale, para girar Enzo, va, sigue. Luca. Va, colocado. Falta dónde, Enzo, coger el balón. Ponla arriba. ¡Enzo! Saúl, quieto ahí, donde te marque, Luca, da dos pasitos adelante para frontal. Enzo, alto, baja Saúl. Enzo. Bájate, Saúl. Enzo. Saúl, ábrete a este lado, Saúl a este lado. Ahí Saúl también. Buena, Saúl. Fuera, chicos, recuperamos y por fuera. ¡Sigue! ¡Dale, Enzo! Aguanta, Yago, se va. Banda, dentro, banda, dale. Dale, Enzo, un poco más. Banda, dale. Dale, sácala. Dale, Enzo, aprieta, obliga. ¡Saúl! ¡Señores! Coge y tira, tranquilo. Adri, quédate ahí. Yago atrás. Señales, fuerte, abajo. Miguel, aquí, ahí, cierra más, ahí, y ahora un poquito más cuando golpee, llega línea de fuera de juego, señales, que cojan portería, fuerte. Dale, Saúl, dale, sigue sin falta, bien, Adri, bien. Atrás, Adri, atrás.
Telmo, dale, Telmo. Esa palma. ¡Aguántala ahí! ¡Aguántala ahí! Esa es la buena. ¡Saúl! ¡Saúl, aprieta, aprieta! ¡Atento para apretar! Saúl, ahí cerca, cerca, cerca. Adri, cerca, Liñares, ahí con eso. Yago, tú, quédate detrás, ahí, dale. Saúl, niño de Vivi. Saúl. Ahí delante, eso. Atrás. Dale. Luca, dale para la segunda. Dale, que no hagas falta, aguanta, solo aguanta. Bien, sigo, solo aguanta, dale, aguanta. Dale, fuerte. Amaitu dira goizeko partidak, lehenengo zelaian, Campo 1, Atlético Madrid Utz, Real Club Deportivo La Coruña bat, Atlético Madrid 0, Real Club Deportivo La Coruña 1, eta bigarren zelaian, Campo 2, Atlético Gipuzkoa Utz, Real Racing Club 2, Atlético Gipuzkoa 0, Real Racing Club 2. Vamos, cámaras, algo. Multzoen sailkapenak berehala oso laster izango dituzu ikusgai taberna ondoan dagoen pantailan. Las clasificaciones estarán muy pronto disponibles en la pantalla que está junto a la choza. Eta gaur goizean bertaratu zareten guztioi eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen portala eta zuen laguntzagatik. Queremos agradecer la colaboración y el respeto de las más de 500 personas que os habéis acercado esta mañana al campo de Cholón. Eskerrik asko, esperamos veros también esta tarde a partir de las 4 con las disputas de los cuartos de final, la semifinal y la gran final a partir de las 6:15. Zeirak eta laurdenetan izango da finala.
press. Cierra, Juan. Cierra, Juan. Viene el press. Cierra, Juan. Cierra, Juan. Sí, a saltar. Aguanto. Europeo. Sí, a saltar. Aguanto. Europeo. ¡Qué buena! ¡Qué buena, niños! ¡Qué buena! Tú. ¡Coco! ¡Coco! Tú. ¡Coco! ¡Coco! ¡Hondo! ¡Osondo, yo! ¡Ike, Erto! ¡Ike! Es que, no. ¡Hondo! ¡Osondo, yo! ¡Ike, Erto! ¡Ike! Es que, ahí. Ahí. Fuerte. Área, Bruno, área. Fuerte. Área, Bruno, área. ¿Todavía estáis cogiendo cámara al final o...? ¿Todavía estáis cogiendo cámara al final o...?
los que han sido la camiseta del Girontín de Burdeos para el número 52. Cero los que han sido la camiseta del Girontín de Burdeos para el número 52. Cero. ¡Tú Navarro, tú! ¡Tú Navarro! ¡Tú Navarro, tú! ¡Tú Navarro! Tienes a las 6:15, algo así. Tienes a las 6:15, algo así. ¡A la bola! ¡A la bola! ¡Buenísima, Ige! ¡Buenísima, Ige! Señal 3. Señal 3.
¡Viene el press! ¡Cierra, Juan! ¡Cierra, Juan! ¡Viene el press! ¡Cierra, Juan! ¡Cierra, Juan! Ondo, oso yo, Iker, Erto. Iker. Es que no. Ondo, oso yo, Iker, Erto. Iker. Es que ahí. Ahí. Fuerte. Área, Bruno, área. Fuerte. Área, Bruno, área. ¿Todavía estáis cogiendo el cámara al final o...? ¿Todavía estáis cogiendo el cámara al final o...?
que han sido la camiseta del Girontín de Burdeos para el número 52. 0 los que han sido la camiseta del Girontín de Burdeos para el número 52. 0 ¡Tú Navarro, tú! ¡Tú Navarro! ¡Tú Navarro, tú! ¡Tú Navarro! Sesiones a las 6:15 o algo así. Sesiones a las 6:15 o algo así. ¡A la bola! ¡A la bola! ¡Buenísima, Ige! ¡Buenísima, Ige! Señal 3. Señal 3.
press! ¡Cierra, cierra, Juan! ¡Cierra, Juan! ¡Viene el press! ¡Cierra, cierra, Juan! ¡Cierra, Juan! Sí, a saltar. Aguanta, aguanto. Bloqueo. Sí, a saltar. Aguanto, aguanto. Bloqueo. ¡Qué buena! ¡Qué buena, niños! ¡Qué buena! ¡Ale, Tú. ¡Coco! ¡Coco! Tú. ¡Coco! ¡Coco! ¡Hondo! ¡Osoto, yo! ¡Ike, Erto! ¡Ike! Es que... ¡No! ¡Hondo! ¡Osoto, yo! ¡Ike, Erto! ¡Ike! Es que... ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Fuerte, fuerte! ¡Área, Bruno, área, Bruno, área! ¡Fuerte, fuerte! ¡Área, Bruno, área, Bruno, área! Ojo. Ojo. ¿Todavía estáis cogiendo cámara al final o...? ¿Todavía estáis cogiendo cámara al final o...?
Rocío Silos, la camiseta del Girondín de Burdeos, para el número 52. 0, Rocío Silos, la camiseta del Girondín de Burdeos, para el número 52. 0. Tú Navarro, tú Navarro. Tú Navarro, tú Navarro. A las 6:15 o algo así. A las 6:15 o algo así. Para bola! Para bola! Buenísima, Ige. Buenísima, Ige. Señal 3. Señal 3.
press! ¡Cierra, Juan! ¡Cierra, Juan! ¡Viene el press! ¡Cierra, Juan! ¡Cierra, Juan! Ondo, Osoto, Jon, Iker, Ederto. Iker. Es que no. Ondo, Osoto, Jon, Iker, Ederto. Iker. Es que ahí. Ahí. Fuerte. Área, Bruno, área. Fuerte. Área, Bruno, área. ¿Todavía estáis cogiendo el cámara al final o...? ¿Todavía estáis cogiendo el cámara al final o...?
Giros, la camiseta del Girondín de Burdeos, con el número 52. 0 Giros, la camiseta del Girondín de Burdeos, con el número 52. 0 Tú Navarro, tú Navarro. Tú Navarro, tú Navarro. Sesiones a las 6:15 o algo así. Sesiones a las 6:15 o algo así. ¡Para bola! ¡Para bola! ¡Buenísima, Ige! ¡Buenísima, Ige! Señal 3. Señal 3.
¡Viene el press! ¡Cierro, Juan! ¡Cierro, Juan! ¡Viene el press! ¡Cierro, Juan! ¡Cierro, Juan! Sí, a saltar. Aguanto. Europeo. Sí, a saltar. Aguanto. Europeo. ¡Qué buena! ¡Qué buena, niños! ¡Qué buena! ¡Vale, Tú. ¡Cocó! ¡Cocó! Tú. ¡Cocó! ¡Cocó! ¡Hondo! ¡Osoto yo! ¡Ike, Erto! ¡Ike! Es que no. ¡Hondo! ¡Osoto yo! ¡Ike, Erto! ¡Ike! Es que ahí. Ahí. Fuerte. Área, Bruno, área. Fuerte. Área, Bruno, área. Ojo. ¿Todavía estáis cogiendo el cámara al final o? ¿Todavía estáis cogiendo el cámara al final o?
Onsido, la camiseta del Girontín de Burdeos para el número 52. 0 Onsido, la camiseta del Girontín de Burdeos para el número 52. 0 ¡Tú Navarro, tú! ¡Tú Navarro! ¡Tú Navarro, tú! ¡Tú Navarro! Sesiones a las 6:15 o algo así. Sesiones a las 6:15 o algo así. ¡Para bola! ¡Para bola! ¡Buenísima, Ige! ¡Buenísima, Ige! Señal 3. Señal 3.
¡Viene el press! ¡Cierra, Juan! ¡Cierra, Juan! ¡Viene el press! ¡Cierra, Juan! ¡Cierra, Juan! saltar. Aguanto. Bloqueo. ¡Qué buena! ¡Qué buena, niños! ¡Qué buena! Tú. ¡Coco! ¡Coco! Tú. ¡Coco! ¡Coco! Ondo! Osondo Jon! Ike, Erto! Ike! Es que no. Ondo! Osondo Jon! Ike, Erto! Ike! Es que ahí. Ahí. Fuerte. Área, Bruno, área. Fuerte. Área, Bruno, área. Ojo. Claudia, ¿estáis cogiendo el cámara al final o...? Claudia, ¿estáis cogiendo el cámara al final o...?
Rocío, la camiseta del Girondín de Burdeos con el número 52. 0, Rocío, la camiseta del Girondín de Burdeos con el número 52. 0. ¡Tú, Navarro, tú! ¡Tú, Navarro! ¡Tú, Navarro, tú! ¡Tú, Navarro! Tienes a las 6:15, algo así. Tienes a las 6:15, algo así. ¡Para bola! ¡Para bola! ¡Buenísima, Ige! ¡Buenísima, Ige! Señal 3. Señal 3.
Joder, Millares, no me estás escuchando. ¡Viene el press! ¡Cierra, Juan! ¡Cierra, Juan! ¡Viene el press! ¡Cierra, Juan! ¡Cierra, Juan! Saltar. Aguanto. Bloqueo. Sí, a saltar. Aguanto. Bloqueo. ¡Qué buena! ¡Qué buena, niños! ¡Qué buena! ¡Vale, tú! ¡Cojo! Tú. ¡Cojo! ¡Hondo! ¡Osondo yo! ¡Ike, Erto! ¡Ike! Es que no. ¡Hondo! ¡Osondo yo! ¡Ike, Erto! ¡Ike! Es que ahí. Ahí. Fuerte. Área, Bruno, área.
fuerte, fuerte. Área, Bruno, área, Bruno, área. Ojo. Ojo. ¿Todavía estáis cogiendo el cámara al final o? ¿Todavía estáis cogiendo el cámara al final o? Aguanta de pie. Aguanta de pie. Allá, Ibai. Allá, Ibai. Rocío, la camiseta del Girondín de Burdeos, la número 52. 0, Rocío, la camiseta del Girondín de Burdeos, la número 52. 0. ¡Tú Navarro, tú! ¡Tú Navarro! ¡Tú Navarro, tú! ¡Tú Navarro!
dale, dale. Buenísima, Ige. Buenísima, Ige. Señal 3. Señal 3. Ahí. ¡Adri! Joder, Millares, no me estás escuchando. Ahí. ¡Adri! Joder, Millares, no me estás escuchando.
chavales! ¡Qué buena! ¡Qué buena, niños! ¡Qué buena! Tú. ¡Coco! ¡Coco! Tú. ¡Coco! ¡Coco! ¡Hondo! ¡Osondo yo! ¡Ike, Erto! ¡Ike! Es que, no. ¡Hondo! ¡Osondo yo! ¡Ike, Erto! ¡Ike! Es que, ahí, ahí. Ahí, ahí. Fuerte, fuerte. Área, Bruno, área, Bruno, área.
Arratsaldeon, ongi etorriak berriro ere Cholon zelai honetara. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a este campo de Cholón. Ordu laurden barru, hasiko dira final laurdenak. En 15 minutos se disputarán los dos primeros partidos de cuartos de final. Lehenengo zelaian, en el campo número 1, Real Valladolid contra Deportivo Alavés. Lehenengo zelaian, Real Valladolid, Deportivo Alavés en Aurka. Y en el campo 2, Athletic Club contra Real Sociedad, bigarren zelaian, Athletic Club, Real contra Euskal Herria daukago martxan. Lauterdietan, beste bi final ordenak jokatuko dira, aurrez aurre, lehenengo zelaian campo 1, 4:30 de otro cuarto de final, Real Racing Club, Athletic Guipúzcoa en el campo 1, bigarren zelaian en el campo 2, también a las 4:30, el Chiletín de Burdeos contra el Raco Deportivo de Madrid. Finalerdiak bostak eta laurdenetan jokatuko dira, bai lehenengo zelaian, bai bigarrenean, eta hirugarren eta laugarren posturako partida 6 gutxitan, eta final handian lehenengo zelaian jokatuko da 0 eta laurdenetatik aurrera. Las semifinales se jugará una en el campo 1 a las 5:15 de la tarde y la otra a la misma hora, también 5:15 en el campo 2. El partido por el tercer y cuarto puesto se jugará en el campo 1 a las 6:15 y la gran final también tendrá lugar en el campo 1 a partir de las 6:15 de la tarde. Y recordar o comunicarles cuál es el reglamento para estas cuartos de final, semifinales y final, que ya conocen todos los equipos participantes. Lógicamente, en caso de victoria de uno de los equipos, y en caso de empate, los importantes se dividirán el vencedor mediante una tanda de 3 penaltis por equipo. 3 penaltis por equipo en caso de empate. Solo podrán lanzar los penaltis los 7 jugadores que hayan finalizado el partido, manteniendo obligatoriamente al mismo portero que ha acabado el partido. Y si persiste el empate tras los 3 lanzamientos, los lanzamientos continuarán a muerte súbita. Y solo podrán participar también los 7 jugadores que terminaron el partido. Por tanto, es el empate, tanda de 3 penaltis en los que participan únicamente los 7 jugadores que han acabado el partido sobre el marcador. Ohar garrantzitsu bat, mesedez gogoratu ezin dela kristalizatu zelai inguruan. Gogoratu ere guztiz debekatua dagoela errentzea, ezin dela iparitzan. Eta mesedez, errespetatu zaindu zelai inguruan dagoen plastiko urriko. Recordarles que no podéis introducir elementos de cristal a la zona del terreno de juego. También que está totalmente prohibido fumar en la zona del terreno de juego, que no se ponen coberturas y por favor os pedimos que como hasta ahora respetéis, cuidemos el plástico azul que delimita el terreno de juego. Eta Sociedad Deportiva Madridaren izenean, gure eskerrak nola ez, txapelketa hau posible egiten duten babesle nagusiei, hau da Lointek enpresa, eta baita ere Amorebieta Etxanoko udala. Desde la Sociedad Deportiva Amorebieta queremos dar las gracias a todos los patrocinadores que hacen posible la organización y la disputa de esta difusión primera de Lointek Amorebieta Etxanoko. Este es el mercado, los principales patrocinadores que son Lointek
Arratsaldeon eta ongi etorriak Lointek Amorebieta Etxano Cup nazioarteko alabin mailako futbol zazpi txapelketaren 21. edizioaren emanaldira. Sociedad Deportiva Amorebieta kantolatutako torneo polita hau bere azken txanpara heldu da. Atzo abiatu zen 12 talderekin eta horietako batek Atletik Gipuzkoa eskolak lortu zuen txartela gaurko faserako eta gaur beste 12 talde hasi dira eta horietatik 8 dira bizirik irauten direnak eta final laurdenak jokatu dituztenak lauretatik aurrera. Orain ikusiko dugun partida Real Valladolid Deportivo Alavés izango da. Beste zelaian ordu berean Athletic Club Real Sociedad Euskal Derbia jokatuko da. Eta hauek bukatu ondoren Real Racing Club Atletik Gipuzkoa eskola leia ikusteko aukera izango dugu. Beste zelaian Girondins eta Deportivo de la Coruña taldeek borrakatuko duke final erdietarako txartela lortzeko. Sorte on parte hartzaile guztioi eta honenak irabaz dezala. Ahora vamos con el encuentro Real Valladolid Deportivo Alavés, el primero de los cuartos de final de esta Lointec Amorebieta Etxano Cup. De manera simultánea en el campo 2 se disputará el duelo Athletic Club Real Sociedad y luego a las 4:30 tendremos la oportunidad de ver el partido entre Real Racing Club y Atletik Gipuzkoa Escola, que fue el equipo que salió victorioso de la primera fase de ayer, ganando al Bansander de Cantabria en los penaltis y se ha metido en los cuartos de final hoy también. Y también se jugará un Girondins de Burdeos contra Deportivo de La Coruña. En escasos momentos comenzará este encuentro entre Real Valladolid y Deportivo Alavés, dos de los equipos que se han clasificado esta mañana, en la que se han quedado fuera nombres como el del Atlético de Madrid, el del Oporto, también el del equipo anfitrión, la Sociedad Deportiva Amorebieta, y también se ha quedado fuera el Club Atlético Osasuna, que en ediciones anteriores de este torneo, que ya vive su 21ª edición, había hecho muy buenos papeles, pero en esta ocasión no ha podido superar la fase de grupos del conjunto rojillo. Parece que está ya a punto de arrancar el Real Valladolid Deportivo Alavés en el campo 1 de Cholón. Será el Alavés el que pondrá la pelota en juego. Partidos a 20 minutos corridos, sin descanso. Y arranca los cuartos de final de la Lointec Amorebieta Etxano Cup. En el campo 1, Real Valladolid Deportivo Alavés. La mueve el conjunto Babasorro. Tratando de sacar la bola jugada desde atrás. Ojo a ese avance por la banda diestra. Trataba de alcanzar el balón Jason, pero no ha podido atraparlo y será balón para el Real Valladolid, que ya lo pone en juego saque de banda, pero recupera pronto el conjunto Gastistarra, buscando el ataque por la izquierda, pero cortó la zaga Pucelano. Ahora viene la contra del conjunto vallisoletano, atacando por banda izquierda Hugo Arribas, pero le roban la cartera ahí en conjunto alavesista y hay falta sobre el número 10, Leo Castresana. Ahí vemos el agarrón, cortando jugada. Ya juega el Alavés. Trata de avanzar por banda derecha, pero corta de nuevo la zaga pucelana. Se escapa el balón. De momento arranque igualado en este campo 1 de Cholón, con mayor posesión de balón para el Alavés, pero sin acercamientos reseñables en ninguna de las dos áreas. Saque de banda para el Alavés. Ahí va Leo Castresana a meterlo a la olla. Lo intenta, va a despejar la zaga del Valladolid sin excesivos apuros. De nuevo saque de banda para el Alavés, aunque ahora ya muy lejos de la portería. Llega el gol en el otro campo, en el campo que no estamos viendo, en el campo 2. Ha marcado el Athletic Club en el derbi vasco frente a la Real Sociedad. De momento, el único gol de los cuartos de final
Lo logra el Athletic frente a la Real en el campo 2 de Cholón. Intenta de nuevo el Alavés. Intenta meterla al área, pero no hay manera de hincar el diente a la zaga del Valladolid. Está ahí muy seguro el central Pablo Rodríguez. Al jugar al centro atrapó el guardameta del Pucela. Ahí le vemos en plano corto, buscando compañeros. Marc Gangoso. Toca abajo, tratan de sacar la jugada desde atrás. Conjunto blanquivioleta, que ha hecho esta mañana una muy buena fase de grupos, que le ha valido para pasar como primero de su grupo a estos cuartos de final de la Lointec Amorebieta Chano Cup, torneo organizado por 21ª vez por la Sociedad Deportiva Amorebieta, con el patrocinador principal, con Lointec, la empresa Lointec como patrocinador principal, y también con el apoyo del Ayuntamiento de Amorebieta Chano. De momento, juego muy igualado en estos cuartos de final, en este primer partido de cuartos de final que están disputando Valladolid y Alavés. Intenta ahora por el centro avanzar el jugador pucelano Juan Benito, pero corta bien el Alavés, que ahora monta el ataque. Ojo al avance, el disparo cruzado y gol. Gol, 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 gol. Se adelanta el Alavés. Marca el Alavés, gol de Eric Yonut para poner por delante al conjunto Gasteiztarra. No, perdón, no, ha sido Diego Martín, el goleador. Qué bien la cruzó, pegadita al palo. Y se adelanta el conjunto alavesista. Ethan Ruiz es el que ha marcado este gol por parte del conjunto Azorro. 0-1, aquí estaba teniendo un poquito más de iniciativa el Alavés en este arranque. Estaba merodeando un poquito más el área, aunque sin haber generado todavía ninguna ocasión de peligro. Y a la primera, ese buen disparo cruzado de Ethan Ruiz para poner por delante al equipo Gasteiztarra. Queda tiempo aún, recordemos, el partido dura 20 minutos, no hay descanso. Y ojo, que ahora ataca el Valladolid, busca el disparo. Metió la mano el guardameta, el disparo llevaba veneno de Hugo Arribas, metió el guante el guardameta Odey Pascual y la pelota acabó impactando después en el travesaño. Córner para el conjunto de Pucela. Ahí vemos de nuevo la acción. Qué buen disparo de Hugo Arribas, quizá un poco centrado, pero llevaba potencia y tuvo que meter fuerte el guante el guardameta. Ahí el saque de esquina sin consecuencias. Votado por el Valladolid. Será balón de banda para el Deportivo Alavés. Buen ambiente aquí en Cholón desde todo el día, desde las 9:30 de la mañana que arrancaron los primeros partidos de la fase de grupos. Muchos padres y madres, muchos aficionados al fútbol, mucha gente de Amorebieta Chano, muchos sornocharras, muchos vecinos y vecinas del municipio. Además ha salido día soleado, buen día, todo perfecto para disfrutar de esta Lointec Amorebieta Chano Cup. Avanza el Valladolid por banda derecha, buscan el envío largo, pero se está mostrando muy segura la zaga alavesista. Trataban ahora de armar jugada, pero el balón se marcha fuera. Saque de banda, enésimo saque de banda ya de este partido. Pone en juego el Valladolid. Avanza por banda derecha, parecía que había mano ahí. Sí, la ha señalado el colegiado. Mano, hará falta peligrosa a favor del Pucela. Aquí vemos el jugador preparado, brazos en jarra para ponerla en juego. Estará seguramente por el centro. Muchos compañeros que han subido al remate, pero toca en corto. Ahí va el disparo, atrapa al guardameta el disparo de David Jiménez. Salió de nuevo centrado y se está animando el Valladolid. Después de ponerse por debajo del marcador, ha tenido ahora buenas aproximaciones, aunque sus disparos han salido centrados y no han podido superar
Audey Pascual. Se está mostrando seguro el portero del Alavés. Llevando la iniciativa el Valladolid ahora con el marcador en contra. Tratando de hilvanar jugada. Muy bien ese pelota rompiendo líneas. De nuevo la coge por banda izquierda Hugo Arribas. Bastante activo Hugo Arribas el partido. Ojo a la pérdida ahora de Pablo Rodríguez. Podría montar el ataque el Alavés. Pero está ahí atento David Jiménez para apagar el incendio. Y de modo va a montar jugada el Valladolid desde atrás. Por banda diestra. Un nuevo paso rompiendo líneas. Busca el balón del atacante pucelano. Pero la pelota llega fácil para el portero del Alavés. Que ya pone el balón en juego para el ataque por banda derecha de Leo Castresana. Tratando de irse de Hugo Arribas. Ojo ahí en la acción. Parece que el balón sale, no sale. Habrá córner. Córner a favor del Alavés. No sé si toca en corto, que tiene ahí cerca al compañero. Opta por el balón a la olla. Parece que va a ser esto segundo. Ahí la pone con la zurda. Buen centro. Despeja la zaga, pero le cae el rechace al jugador Luca Díaz. Y qué golazo desde fuera del área. Cómo le pegó para poner tierra de por medio a favor del conjunto Babazorro. Ahí vemos de nuevo la acción, cómo la pegó. Dura, ajustada al palo, casi a ras de césped. No pudo hacer nada el guardameta del Pucela. Y amplía la renta el Alavés por medio de Luca Díaz de Espada. Ojo ahora el Valladolid que quiere recortar diferencia, pero no está encontrando la manera de hacerlo. Pues Ecuador del partido. Estamos ya en el minuto 10 de los 20 que dura. Y pues tiene pinta de que el Alavés tiene ya, bueno, no vamos a decir un pie, pero medio pie al menos en las semifinales de esta Lointec Amurrieta Echano Cup. Balón al área, despeja la zaga del Pucela, pero ojo que la jugada sigue viva. Ahora saque de puerta, decreta el colegiado. Ahora pues, le toca darse prisa al Valladolid, que hace ahí un cambio en la portería. Entra Pablo Fuentes, se marcha Marc Gangoso, el que le han metido 2 golazos, la verdad. Poco ha podido hacer en los 2 tantos que ha recibido el equipo blanquivioleta en este duelo de cuartos de final. Buscando ahora jugada por banda izquierda Eric Yonut, pero está muy bien plantado el Alavés, al que solo han podido hacer cosquillas con 2 tiros desde fuera del área, que además han salido centrados y ha tapado bien el guardameta. Busca ahora el Alavés un gol que sería ya casi la sentencia. Ahí va el disparo. Parecía que iba a armar disparo desde lejos. Muy usado, ahora sí lo arma. Fuera. Se marcha alto el tiro de este atrevido jugador del Deportivo Alavés. El Pucela tratando de meterse en el partido, tratando de recortar la diferencia. Ahora gozará de un saque de banda. Casi un córner. Pues parece que sí que es. Parece que sí que es saque de esquina. Desde aquí parecía que había sido el balón por banda, pero es saque de esquina. Lo va a poner el jugador de Valladolid. Han subido las torres del Pucela ahí al remate. Ojo al centro. Atrapó seguro de nuevo el portero Gastistarra. Cambios. Pablo Alberto, Javi atrás. Tú solo. Espera que cambie.
Vamos, bien. Eric en el medio ahora va. Saque de banda para Eric Ionut. Peina a su compañero Saúl Gonzalo. Y una vez más, la defensa del Alavés mostrándose muy segura. Armando la transición rápida por banda derecha Lorenzo Pires, pero no pudo superar a su marcador. Ojo, ahora se resbalona esa caída, que la va a tener el Alavés. Ahí va, pero qué bien ha llegado ahí a la ayuda. Qué bien ha llegado a la ayuda Eric Ionut para cortar ese avance que parecía de mucho peligro tras la caída de su compañero. Y ojo ahora el Valladolid buscando el 2-1. Corta de nuevo el central del Alavés, segurísimo durante estos casi 14 minutos de encuentro. Está siendo un auténtico muro el Alavés contra un Valladolid que, repetimos, había hecho esta mañana una fase de grupos muy prometedora. Saque de banda La Hoya, de nuevo uno más para el Valladolid, pintándolo, el disparo fuera. Se marcha fuera el disparo del Pucela, que no va a dejar de intentarlo, pero se le va agotando el tiempo. 6 minutos para que termine este encuentro de cuartos de final. Esto ya es torneo del CAO. El que gane sigue adelante y el que pierda pues le toca despedirse del campeonato. Ya juegan sin red los equipos. Trataba de armar el ataque el Alavés. Corta con falta el Pucela. Ahí vemos deportividad, dándose la mano. Alavés ya sin demasiada prisa. Tiene 2 goles de ventaja en el marcador. Balón al área. Ahí están las torres del Valladolid. Despejando de cabeza. Tratando de alejar el peligro, el Pucela. Y armar la contra. Ojo, ese balón para Enrique Marijuán, pero una vez más, y cuántas veces los hemos dicho ya, en 15 minutos, muy segura la zaga del Alavés. Saque de banda, se quedó corto, pero sigue la jugada para el Pucela. La mueve Javier Luaces. Ojo que ese balón al área, qué buena. Línea de fondo, toca atrás, disparo con el exterior y ojo al Pucela, gol, gol. Recorta la diferencia el Pucela, ojo que hay partido porque ha marcado el Valladolid, ha marcado Eric Ionut, el 1-2. Ahí vemos que ese toquecito con el exterior, qué jugada, qué bonita ese toquecito con el exterior de Saúl Gonzalo. La prolongó Alejandro Arnucio y llegó Eric Ionut para batir al guardameta y darle emoción a este tramo final del partido. Pues nos esperan 4 minutos vibrantes. Se ha metido el Pucela en el encuentro con ese bonito gol. Vamos a ver cómo reacciona el Alavés. Si se pone nervioso, si este gol le da alas al Valladolid, que vuelve a atacar, vuelve al ataque, pero corta Izan Ruiz. Busca ahora el Alavés, que tendrá espacios para armar el ataque. Al disparo lejano, tapona el rival. Sigue la pelota en campo pucelano, el disparo muy alto por encima del travesaño. Aunque sea para ganar unos segunditos, respirar un poco, ordenarse, porque el Valladolid va fuerte ahora. No hay tiempo que perder, la ponen arriba. Ojo, la jugada por banda de Enrique, corta Ivonne Martínez y parece que hay saque de puerta. Saque de puerta que le viene muy bien al Alavés ahora para arañar unos segunditos al cronómetro. Para frenar un poco ese ímpetu del Pucela después del gol. Pone arriba Nicolás López.
La Puebla va a llevar, ojo ahí, que no se entendieron entre el portero y el jugador del Pucela. Y estuvo cerca de aprovecharlo Izan Ruiz ahí en la presión. Y al final reaccionó. Saque de banda del Alavés. Corta el Pucela. Balón de nuevo para el Alavés. La banda izquierda. Ojo a Izan Ruiz. Centro al área. Ahí. Se ha ido fuera ese balón. Fue tan rápido que se nos salió del plano, pero sin consecuencias ese disparo lejano del Deportivo Alavés. Minuto y medio. Se le acaba el tiempo al Pucela. Pero ojo que todavía queda. Ataca por el centro. Corta Luca Díaz de Espada. Y ahora es el Alavés el que lo intenta por banda izquierda. Se marcha fuera la pelota, será balón para el Pucela, que busca armar los últimos ataques del partido. Javier Luaces para banda izquierda. Ojo al autopase que intentaba Enrique Marijuán. Será saque de banda. Uno más, de los que hemos visto en esa zona. Muchos saque de banda ha tenido el Valladolid en esa zona. No les ha sacado provecho. Despeja el Alavés. Busca de nuevo armar la jugada el Pucela. Balón al área. Trata de llegar. Saúl Gonzalo lo consigue. Ojo el caracoleo. El centro. Disparo flojito y fuera del Pucela. Y ahora sí que sí, esto se está terminando. No sabemos si el colegiado dará quizá un minutito de añadido. Disparo ahí de Romeo Pérez. Se fue fuera. Aleja el Alavés el pelón de su área. No es momento ya de arriesgar. Cumplido el tiempo reglamentario. Última para el Valladolid. Por banda izquierda. Trata de buscar a los compañeros. Javier Luaces ahora. La pone al área. Balón que llega a las manos del guardameta. Y creo que va a ser el final. Pues sí, final. Se acaba el partido. Victoria por 1-2 del Deportivo Alavés en este encuentro de cuartos de final de la Lointec Amorita Chano Cup. Se despide del torneo el Valladolid, el Real Valladolid, tras una fase de grupos muy buena en la que acabó primero de su grupo, pero el Alavés, que a la mañana no tuvo más problemas para clasificarse. No sé si decir que ha dado la sorpresa, pero bueno, visto lo visto esta mañana, quizá el Valladolid partía un poquito como más favorito, pero ha sido el Deportivo Alavés el que se lleva el gato al agua y se mete en la semifinal de esta Lointec Amorita Chano Cup. En el otro campo, en el campo 2, se ha disputado otro encuentro de cuartos de final, que ha sido el Athletic Club Real Sociedad, con victoria para el conjunto bilbaíno, también con mismo marcador que en este partido, por 2-1. Momentuz, bi euskal talde sartu dira final erdietan, Deportivo Alavesek bat eta bi irabazi dio Real Valladolidi. Lehen zelaian, orain ikusi dugun partida, eta beste zelaian, beste partida polit bat egon da. Athletic Club Real Sociedad eta garaipena Athleticek lortu du. Markagailu beragaz, 2 eta 1. Se jugará en el campo 1 a partir de las 5:15 de la tarde. Recagente Deportivo Alavés y Atlético. Laster minutu batzuk barru, voltatuko gara Real Racing Club, Athletic Gipuzkoa Eskola lehiarekin. Ordua berean be, lauterdietan jokatuko da Girondins de Burdeos, Deportivo de La Coruña. Arrancarán los otros 2 cuartos de final. En el campo 1, Lehenengo Zelayan,
tras esta victoria del Deportivo Alavés por 2-1 ante el Real Valladolid y la victoria en el otro campo por parte del Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad. Veremos ahora el Real Racing Club de Santander Athletic Guipúzcoa Escola en este campo 1, será el partido que veremos, y también se jugará de manera simultánea el Girondins de Burdeos contra el Deportivo de La Coruña en busca del pase a la semifinal. ¿4 o 9?
Astear da, final laurdetako beste bi partida, bueno, beste partida bat ikusiko dugu hemen, Real Racing Club Athletic Gipuzkoa Eskola, beste zelaian jokatuko da beste partida bat, izango dena Girondins Burdeos Deportivo de La Coruña, baina hemen ikusiko dena Real Racing Club Athletic Gipuzkoa Eskola. Está a punto de arrancar un nuevo partido de cuartos de final de la Lointec Camorreta Chano Cup. Vamos a ver el Real Racing Club frente a Athletic Gipuzkoa Eskola. También se va a jugar en otro campo de forma simultánea el Girondins Burdeos contra el Deportivo de La Coruña. En este caso, este Real Racing Club, que viene como de clasificarse la mañana como primero de su grupo, un grupo que ha estado muy apretado, y un ejemplo de ello es que el Racing ha perdido contra Osasuna 2-3, tras empezar ganando 2-0 ha ganado Osasuna 2-3, y pese a ello, en un grupo de 4 equipos, el Racing ha pasado como primero y Osasuna ha quedado eliminado como último del grupo. Eso solo ya es un ejemplo de lo apretado que ha estado el grupo y lo bonito que ha estado el grupo. Por su parte, Athletic Gipuzkoa Eskola es el equipo clasificado de la fase de ayer. Recordemos que la Lointec Camorreta Chano Cup comenzó en el día de ayer con 12 equipos. El ganador de ese día de ayer lograba el pase, el billete para retornar hoy al torneo internacional. Y fue este equipo, fue Athletic Gipuzkoa Eskola el que se impuso en la final al Club Alsander Cántabro, que además lo hizo in extremis, porque empató, marcó el 1-1 en la última jugada de la final y luego ganó a penaltis con una gran actuación de su portero Joaquín Imanol Gallardet, que de hecho fue elegido ayer como mejor portero de ese torneo de ayer, o esa fase previa de ayer. Y hoy ha logrado el pase en la fase de grupos, colándose en estas cuartos de final como uno de los mejores terceros. Vamos, que arranca ya este partido. Balón para Athletic Gipuzkoa Eskola, que no se lo piensa. Balón arriba. Será saque de banda para el Racing. Racing, que ha sido uno de los equipos más llamativos de esta mañana, en la que, como decíamos, ha pasado como primero de grupo. Lo mueve el cuadro cántabro. Balón para Álvaro Madera, que avanza metros por banda izquierda, se va metiendo para el centro, buscando compañeros. Trataba de armar el ataque el conjunto cántabro, pero cortó ahí Julen López, que ayer también fue, en la fase que comentábamos de ayer, fue elegido el mejor jugador del día de ayer. Ese 9 de Athletic Gipuzkoa Eskola. Ojo a la jugada del Racing, disparo. Gol en propia, gol marcó el Racing. Parecía que ya no iba a entrar ese balón, pero tras el rechazo del portero pegó el cuero en un compañero. Ahí vemos la jugada, el disparo, y tras la parada del portero, la pelota, el cuero pegó en el jugador de Athletic Gipuzkoa Eskola y acabó entrando. Goles bonitos o feos valen igual. 0-1, o 1-0 mejor dicho. Está actuando el Racing como local. Ese disparo de Hugo Barracel, que detuvo Joaquín Imanol Gallardet, pero dio el rechazo en su compañero y para adentro. No se conforma el Racing, que busca el ataque por banda derecha. Se cuela en el área, línea de fondo, pone el centro atrás, córner. Correr a favor del Racing, la pone en corto. A ver si la mete al área o busca el disparo, pero ni una cosa ni otra. Cortó Athletic Gipuzkoa Eskola y arma la contra. Apareció ahí providencial. Creo que ha sido Hugo Barracel también el que apareció ahí para cortar la jugada. Hugo Barracel, el protagonista en la acción del gol, porque suyo fue el disparo que acabó propiciando el gol en propia. Corner a favor de Athletic Gipuzkoa. El centro, que se envenena.
Se fue cerrando y por muy poquito no acabó en la red. Bigarren zelaian Deportivo hartu aurrea. En el campo 2 adelanta el... También llegan los goles en el otro campo, en el campo 2. Recordemos que está jugando el Real Club Deportivo La Coruña frente al Girondins de Burdeos y ha marcado el Depor. Ojo ahora esa jugada, ojo que la va a tener Athletic Guipúzcoa Escolar, disparo y gol. Gol, 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 gol. Ha marcado el empate el número 17, Ayur. Gol de Ayur, como se marchó de su par y metió la punterita para librar la salida del portero. Fijaos qué velocidad, metió cuerpo ahí y metió la punterita para firmar el empate. Pues bueno, 3 minutos, 2 goles, no va mal la cosa en cuanto a espectáculo. Y ojo que el Racing se va arriba de nuevo y habrá una falta muy peligrosa en las inmediaciones de la meta de Joaquín Imanol Gallardet. Portero que ayer se lució aquí en Cholón, sobre todo en esa final, en la tanda de penaltis, que dio el pase a su equipo a esta segunda fase de hoy, torneo internacional. Preparado Laro Sánchez para botar la falta. Entra por golpeo directo al centro, ojo el disparo, rozando el palo derecho de la portería de Joaquín Imanol Gallardet. Para saque de puerta. Ojo, ¿qué ha pasado ahí? Claro, le había tocado el portero. El jugador del Racing entendió que eso ya era el saque y dijo, pues allá voy. Hugo Barracel, que ahora sí que quería su gol. El de antes era medio suyo, pero ahora quería uno entero. Buscaba el ataque por banda diestra Irai González, pero no puede superar al zaguero racinguista, que ahora trata de armar jugada desde atrás. Por banda derecha el Racing. Ahí ataca por banda izquierda el conjunto santanderino. Buscaba filtrar un pase al área Enzo González. Balón para el portero, que la pone en largo. Balón directamente para el Racing. Ojo que la podía perder ahí en posición peligrosa, pero estuvo su compañero atento para recuperarla. Busca el ataque por la derecha el conjunto del Sardinero. Primero de su grupo esta mañana en Cholón. Buscando el pase a semis. No se lo pondrá nada fácil, seguro. Athletic Guipúzcoa Escolar. Ahí vimos el disparo de Laro Sánchez. Salió demasiado cruzado. Bueno, pues se repite la historia en el campo 2. Se había adelantado el Depor y ahora marca el 1-1 Girondins de Burdeos. Así que emoción en los dos partidos que se están viviendo en este momento en Cholón, en esta 21ª edición de la Lointec Amorebieta Chano Cup. Busca compañeros X. Ahí con ese caracoleo. Al final optan por el envío largo. Disputa aérea que gana el Racing, pero la caída le llegó a Athletic Guipúzcoa, aunque ahí sigue el toma y daca. Nadie se hace con la posesión. Ojo, ahora que parecía prometedor ese avance. Cortó Álvaro, pero la jugada sigue viva. ¡Ojo! El disparo, ¡qué parada! La ha tenido Athletic Guipúzcoa Escolar. Tuvo que meter el pie el guardameta del Racing. Y ojo, ahora que viene la vuelta. Ahora es el Racing el que va a tener el gol. Ojo, ojo, la jugada. Y gol, 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 gol. De portería a portería. Y gol para el Racing. La tuvo muy clara Athletic Guipúzcoa Escolar.
no logró marcar y en la jugada siguiente ahí vemos de nuevo Hugo Barracel, que está en todas partes. Qué bien dejó atrás al guardameta y a puerta vacía pone el 2-1 en el marcador. Bueno, pues de momento bonito este partido de los cuartos de final. 8 minutos, 3 goles, ocasiones para ambos lados. Ojo ahora la respuesta. ¡Qué disparo potente de John Ruiz era! Y tuvo que meter los guantes fuerte el guardameta del Racing. Justo estamos diciendo que partido bonito con ocasiones y llegó otra ocasión de Athletic Guipúzcoa Escola. Juega ahora el Racing. Vamos a ver más goles seguro, porque está bonito el partido, están los dos equipos generando. Corta ahora Marco Gutiérrez, buscaba el caño, pero no lo encontró. Juega de nuevo el cuadro santanderino. Ojo a la jugada por banda derecha, que viene el recorte, se marcha hasta la línea de fondo, el centro. Uf, pues no se coló de milagro. Parecía que se le iba la pelota por línea de fondo, pero llegó, se lanzó y puso un centro que logró superar por arriba al guardameta. Y desde nuestra perspectiva parecía que podía irse para adentro, pero no. No fue así. Balón arriba, Athletic Guipúzcoa Escola. Corta el Racing. Ahí vemos tratando de marcharse Enzo González, pero la jugada acaba atrás, acaba en pies del guardameta. Tocando en corto ahora el Racing. Ojo, no se complique la vida. Balón al portero. Tiene que tirar arriba y la gana su 9. Muy activo en el día de hoy. Ojo a la jugada por banda derecha, el disparo, fuera. Marcha fuera el disparo de Hugo Barracel, que tiene la portería entre ceja y ceja este jugador. Ya se marcha a descansar un poquito. Bueno, y en el otro campo, del campo 2, remonta el Girondins. Ojo, ahora la jugada, ocasión para el Athletic Guipúzcoa Escola y gol. Gol. Fallo defensivo del Racing. Y lo aprovecha ahí. Creo que ha sido Markel. Ahí vemos de nuevo la repetición. Faltó contundencia ahí a la zaga del Racing y metió el pie Markel Martín para poner el 2-2. Pues goles en los dos campos y sobre todo goles aquí en este campo 1, en este Real Racing Club 2, Athletic Guipúzcoa 2. Goles y ocasiones. Ojo, esa jugada a favor del Athletic Guipúzcoa Escola. El disparo de Julen López salió despacito. Esta vez no lleva tanto peligro como para batir al portero. Pues se ha crecido, se ha crecido Athletic Guipúzcoa Escola. Y pues hay partido y bueno además. Saque de banda.
Ponía Nicolás Fernández buscando al compañero en línea de fondo, pero la pelota cerró bien ahí el jugador del Athletic Guipúzcoa Escola, que parece que se ha hecho daño. Esperemos que no sea nada. Habíamos interesados por él, sus compañeros, entrenador, también el rival, la mano. Bueno, parece que va a seguir, así que buenas noticias. Pablo Morán. Se va a golpear el balón, así que bueno, parece que solo ha sido un susto. Zurriagazo arriba. Fútbol directo, pero la pelota al otro área y para el portero. Beltrán García. ¿Pero qué es? ¿La pestaña está de foco o no? La de Iris, el botón de Iris. Saque de banda favorable a Athletic Guipúzcoa Escola. John Ruiz, que va a poner el balón en juego. Buscaba compañero, pero no encuentra. Cortó Darío Velo. Lo mueve el Racing. Saliendo desde atrás. Trataba de sacar la jugada, pero el balón se marcha fuera por el lateral. Balón de nuevo para conjunto guipuzcoano. Poco le ha durado, la vuelve a tener el Racing. Buscaba ahí el cambio de banda, pero se lo pensó de nuevo 2 veces. Ahora sí, la mete. Ojo que puede haber peligro y ojo, ¡fuera! Se marcha fuera ese disparo. Por muy poquito, a punto de llegar el 3-2 para el conjunto santanderino. Se marchó fuera por muy poco. Ese buen cambio de banda desde la izquierda y cómo apareció ahí en el extremo diestro. Ojo, ahora que la va a tener el Athletic Guipúzcoa Escola. Disparo fuera. Pues perdona ahora perdona Julen López. ¿Qué ocasión ha tenido ahora para dar la vuelta al marcador el equipo guipuzcoano? Ahí vemos el disparo nuevo, la cruzó demasiado. Pues ocasiones de un lado del campo al otro. Seguro que no está defraudando el partido a los espectadores neutrales. A los que sean de un otro equipo, pues estarán un poquito nerviosos. Ahora es el Racing el que va al ataque. Ronda diestra, habrá falta. A sacar rápido. No hay tiempo que perder. Con la jugada al centro por banda izquierda. Atrapó seguro por bajo Joaquín Imanol Gallardet. Se toma su tiempo ahora. Y balón arriba. Juega Athletic Guipúzcoa Escola, balón arriba. Buscando a su 9. Que acaba de tener una gran ocasión. Se le fue fuera por poco. Ahora es el Racing el que busca el ataque. Corta ahí Providencial X. Ojo, ahora el ataque por banda derecha. John Ruiz buscando a su compañero Julen López. Sin consecuencias la jugada. Ya la pone de nuevo en juego el Racing. Tocando el balón por abajo. Buscaba en largo y no encontró a su compañero. Ataca ahora Athletic Guipúzcoa Escola. Disparo de Julen López. Detiene el portero. Se fue envenenando ese disparo. Y a punto estuvo de suponer el 2-3, a favor del cuadro guipuzcoano. Que está viniendo arriba cada vez más.
Saque de banda, la va a poner a la olla. Buscaba la peinada John Ruiz. No lo logró. La pelota siguió. La jugada siguió viva, pero el disparo se marcha muy desviado. Pues un par de minutitos quedan. Y si nadie lo remedia, pues iremos a los penaltis. Aunque visto lo visto, seguro que hay tiempo todavía para un par de ocasiones buenas. La busca el Racing. Despeja su rival, despeja Athletic Guipúzcoa. Y balón afuera. Saque de banda largo para Leo Gómez, pero corta el rival. Nuevo saque de banda, esta vez para Álvaro Madera, buscando compañero. No quiere rifarla ahora al Racing. Ahí avanza Pablo Pérez. Buscaba filtrar un pase peligroso. Se topó con la zaga. Último minuto aquí en el campo 1 de Cholón. Empate en un partidazo que estamos viviendo entre el Racing, equipo que recordamos ha pasado esta mañana como primero de su grupo, y Athletic Guipúzcoa Escola, que ha pasado como uno de los mejores terceros. Pero ya vemos aquí en los cuartos de final el nivel está muy parejo. Julen López, ataque por banda derecha, ojo que se cuela en el área, puede pase de la muerte y gol. Gol, 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 gol. Gol de Markel Martín, se coló hasta la cocina Julen López y se lo dio en bandeja a Markel Martín, que marca el 2-3, ahí vemos Julen López, Markel Martín, para a medio minuto del final meter un pie, no vamos a decir pie y medio porque el Racing enseguida te puede hacer una ocasión, pero tiene pinta de que Athletic Guipúzcoa Escola este gol va a ser muy, muy determinante. Ojo que todavía va a tener la última el Racing, a la desesperada. Ataca por banda derecha. Despeja el zaguero. Cómo se metió ahí, Julen López. Ya decimos que ayer, en la fase de ayer, fue elegido el mejor jugador. Y está demostrando por qué. Ojo, va a la olla y trataba de llegar, mejor dicho, Leo Gómez. Apareció antes Joaquim Gallardet. Y ojo porque acaba el partido final en el campo 1 de Cholón. Vence a Athletic Guipúzcoa Escola, que se había colado en estos cuartos de final como uno de los mejores terceros de grupo, y elimina a un Racing que venía como primero, de ser primero de su grupo esta mañana. Y en el otro campo que empata el Depor. En el otro campo acaba de empatar el Depor en el último minuto. Así que ese Girondins Burdeos. Ese Girondins Burdeos Deportivo Coruña. Empate a 2, parece que se va a decir en la tanda de penaltis. Momentus, hemen, lehen garren zelaian, Real Racing B, Athletic Guipúzcoa 3. Finalerdiaretarako txartela lortu du Athletic Guipúzcoa Eskola taldeak. Gogorazten dugu atzo jokatu zuela lehen fasea eta txapelduna izan zela, eta horregatik dagoela gaur jokatzen hemen Txolonen. Eta, bueno, hemen ikusten dugu. Multxo fasean zailkatzea lortu du, eta orain, final da ordenetan, Real Racing Club favoritoen artean zegoela goizean erakutsi duen maila gaitik. Mendean hartu du. Oraindik falta da jakitea, zein izango den Athletic Guipúzcoa Eskolaren aurkaria finalerdietan. Beste partidan, Girondins Burdeos Deportiba Coruña. 2-2 berdin dutuelako eta penaltietara joango direlako. En este campo 1 veremos dentro de unos minutos la semifinal entre el Athletic y el Alavés. A la espera de cuál es la otra semifinal.
que será Athletic Guipúzcoa Escola frente a Girondins Burdeos o Deportivo La Coruña, el que vence ahora en la tanda de penaltis. Volvemos en unos minutitos. Gogoratuko dugu zein den araua penaltietarako. Se decidirá el vencedor mediante una tanda de 3 penaltis por equipo. 3 penaltis jarriko ditu talde bakoitzak. Solo podrán lanzar los penaltis los 7 jugadores que hayan finalizado el partido en el terreno de juego, manteniendo obligatoriamente el mismo portero. Beraz, zelaian partida amaitu duten 7 jokalariek bakarrik jarri izango dute eta ezin da atezain aldaketarik egin. Si persiste el empate tras los 3 lanzamientos, los lanzamientos continuarán a muerte súbita y solo podrán volver a participar los 7 jugadores que terminaron el partido. Beraz, penaltietara goaz, 3 penalti talde bakoitzak eta irabazlea Athletic Guipúzcoaren aurka lehiatuko da beste finalerdia. Estoy tieso. Vamos a poner la chupita. La verdad que parece que no, pero la tela esta hace milagros, ¿eh? Pues nos han puesto aquí. Pisamos la cabeza. Pues es que todavía va a jugar la semifinal el que pase de los que están ahora con los penaltis. A ver, mesedez, partidua ez da amaitu, errealeko jokalariak mesedez, zoazi atzerantza, ez da amaitu partidua respetatu dezagun, beste taldeak mesedez. Va a jugar los penaltis. Coruñako Deportivo, no va a empezar hasta que no termine el otro. lehenengo, chuta primero el Deportivo de La Coruña. O sea, que quedan 20 mins. Joder, yo que sabéis, ¿eh? Estáis abajo comiendo pistachos y comiendo y bombones, cabrones. Bat eta huts, aurreratzen da Deportivo La Coruña. 1-0 Deportivo La Coruña. Girondisek ere gola sartu du, beraz, bana markagailuan. Asmatu du berriro Deportivo La Coruñak, 2-1 aldea hartu du markagailuan. Se adelanta 2-1 el Deportivo La Coruña. Ez du inork hemen utz egiten, bina markagailuan, Deportivo La Coruña 2, Girondins de Burdeos 2. Hirugarrenare sartu Coruñako Deportivo, anota también el tercero el Deportivo La Coruña, 3-2, es el turno del Girondins de Burdeos. Detiene el penalti el portero del Deportivo La Coruña.
Por tanto, ya tenemos la otra semifinal de este finalerdia ezagutzen dugu dagoeneko. Aurrez aurre arituko dira Athletic Gipuzkoa eta Coruñako Deportivo. Tenemos configurada ya la segunda semifinal que se jugará a las 5:15 de la tarde en el campo 2 y que enfrentará al Athletic Gipuzkoa con el Deportivo de La Coruña.
baitaukat urrumaka, banoa gaurko egun handia da, talaguna tabernan direla dio maizak, agian berandu noa, iperluze hostia aldiro azkena, venga Txarrenari honena, esan du batek iko volumena, oraindik ez du esan azkenitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Beriain, zain duzakana, bazile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan, Astear dago, bi finalerdiak lehenengo zelaian, Euskal Derbia daukagu lehenengo zelaian, tenemos derbi vasco en el campo 1, Athletic Club, frente al Deportivo Alavés, eta bigarren zelaian, en el campo número 2, Deportivo La Coruña contra Athletic Guipúzcoa. La normativa es la misma que en las últimas eliminatorias previas. Un único tiempo de 20 minutos. No se podrán hacer cambios en los 5 últimos minutos y en el caso de empate habrá
una tanda de penaltis de 3 lanzamientos por cada equipo. Arauak ezagutzen dituzue, 20 minutuko zati bakarra, azkeneko 5 minutuetan ezin aldaketarik egin, eta berdinketa balego, talde bakoitzak 3 penalti botako dugu. Hemen gaude berriro final erdietaz gozatzeko. Euskal Derbi bat egingo dugu orain lehen garren zelaian Deportibo Alavés, Athletic Club Alavesek goizean 3. sailkatu bezala sailkatu den taldeak final erdietarako txartela lortu du Real Valladolid gaindituta final ordenetan, eta Athleticek beste Euskal Derbi baten irabazi du Real Sociedad taldearen aurka, eta beraz, orain final erdietan Deportibo Alavés, Athletic Club beste zelaian, 2. zelaian eukiko dugu ordu berean beste partida, beste final erdiko partida izango dena Athletic Gipuzkoa eskola, atxotik datorren taldea, atxoko txapelduna, gaur bueltatzeko txartela lortu zuena, eta hemen dago, finaldietan, Athletic Gipuzkoa eskolak jokatuko du Deportibo de la Coruña aurka, Deporrek penaltitan irabazi dio Girondins Burdeos talde, Frantziako taldeari. Beraz, Alavés Athletic eta Athletic Gipuzkoa eskola Deportibo izango dira final aurreko bi partidak. Norgehiagoka honetan, ikusiko dugun norgehiagoka honetan Athleticek goizetik maila oso ona erakutsi du. Bere multzoan lehenengo postuan bukatu du. Alavesek ordea ez du hain erraz izan. Goizean 3. sailkatu onenen artean sartu da. Eta, bueno, final ordenetan Valladolid irabazi dio eta también dago. Vamos ya con este partido de semifinales. Deportivo Alavés, Athletic Club, Derbi Vasco. Alavés que ha eliminado en cuartos de final al Pucera, al Real Valladolid. Mientras que Athletic ha ganado en otro Derbi Vasco, en este caso contra la Real Sociedad. De manera simultánea se va a disputar en el otro campo Athletic Gipuzkoa Escola, Deportivo de La Coruña. El Depor que ha ganado a penaltis al Girondins de Burdeos.
Estado Deportivo Alavés, Aurres Aurre, campo 1, Atlético. La mueve el Athletic, jugando desde atrás, buscando avanzar metros con paciencia. Recordemos, partidos de 20 minutos sin descanso. Una de las normas es que en los últimos 5 minutos no se pueden realizar cambios. En caso de empate, habrá tanda de penaltis de 3 lanzamientos por equipo. Y tienen que lanzar los jugadores que estaban en el campo cuando acabó el encuentro. Con la presión ahora del Athletic, que puede armar un buen ataque por banda izquierda, pero la pelota salió por línea lateral. Y ahora saque de banda favorable al cuadro babazorro. Saque en largo, Deportivo Alavés. Batallan por el balón ambos equipos. Buscaba la internada en el área, pero salió rápido el guardameta del Alavés. Ahí le vemos. Habla con sus compañeros. Finalmente la manda arriba Nicolás López. Pelotazo largo. Ahí la lucha por ese cuero. La gana por banda izquierda Mikel Alburquerque, que va a ponerla por la banda. De saque de banda. Busca algún compañero libre, no lo encuentra. Ahora sí. Saca para Izan Ruiz, pero la pierde. Recupera el Athletic, recuperó Daniel Cocó. Juega con el portero, con Iker Goicoechea a la izquierda. Buscaban la pelota ahora para Ugach León, pero no lo encontraron. Mueve el Alavés, que con esta banda izquierda este jugador Mikel Alburquerque, que nos ha gustado mucho en el partido de cuartos de final. Recordemos que hay también, después de la final, habrá entrega de premios, y entre los premios también hay premio al mejor portero del campeonato y al mejor jugador del campeonato. Pone en el área del Alavés, un juego que lucha por el rechace Lucas Díaz, uno de los goleadores en los cuartos de final, pero su intento llegó al chopo del Athletic, el guardameta. Vemos al Athletic que juega con paciencia atrás, aunque ahora sí que va a buscar el envío largo directamente hacia el rival. Balón por los aires, lucha de cabeza, a ver quién la baja. Es John Galache el que la baja. Juega con Daniel Cocó. Ojo que la pérdida sigue en posición peligrosa, pero él mismo enmendó su error. Y ojo ahora el avance por banda izquierda. Se curan del área, pero hubo falta. Hubo falta de Cayetano Rosa. Derribó a su rival el intento de zafarse de él hasta la línea de fondo. Lo vemos de nuevo al portero Nicolás López. La pone en larga directamente al rival. Balón para el Athletic. Bueno, va Momentuz, partida nahiko lasaia hasi da hemen. Txoloneko lehengarren zelaian. Abagune argirik ez. Bi taldeak momentuz errespetu handia erakusten. Ea nork lortzen duen finalerako txartela. Ojo al disparo del jugador de Athletic, ojo al disparo de Ugach León. Salió muy desviado. A punto de llegar ya al minuto 5 de este partido de semifinales. Recordemos, ya es la semifinal. Ya lo intenta Merita Chano Cup. Balón arriba del Alavés, pero va a llegar a cortarla. Ojo que se confió, no salió la pelota. Pues un balón que parecía que iba a cortar el jugador de Athletic. Se confió demasiado y a punto estuvo de aprovecharlo Izan Ruiz. No lo consiguió. Vuelve a ser el cuero para el Athletic. Moviendo el esférico de un lado a otro. Busca de algún hueco para hacer daño a su rival. Ojo ahora ese envío largo. Salió atento Nicolás López. Porque había tenido ahí
una buena idea el jugador del Athletic para meter ese balón al corazón del área. Gasteiztarra. Balón arriba, vuelve a cortar el Athletic. Fue ese jugador John Fernández el que cortó de cabeza. Está siendo el encargado de cortar muchos de esos envíos largos que está realizando el guardameta del Alavés. Muchos de ellos están yendo a parar ahí, como ven de nuevo, a la cabeza de ese número 8. John Fernández. Ahora saque de banda favorable al Alavés. La mete en el corazón del área, pero metió la cabeza de Daniel. Ojo ahora al ataque del Athletic. Ojo, ojo al mano a mano. ¡Gol! Gol del Athletic Club. Se adelanta por medio de Ugach León. Se plantó mano a mano con el portero. Una transición rápida y no le tembló el pulso. Rasita para adentro. Ugach León adelanta al Athletic en el campo 1 de Cholón. Athletic Club en gola. Ugach Leonek lortudu. Jokaldi askar baten bitartez. Utxeta bateko markagailuan. Reakzionatu beharko du Alavesek. Eta horretan dabil, erdiraketa area barrura, eta ez da oso gutxigatik heldu Lorenzo Pires. Deportivo Alavés, Uts, en el minuto 7 se adelanta el Atlético en el campo 1, Atlético 1, Deportivo Alavés 0. De momento este ha sido el único gol de las semifinales. Recordemos que en el otro campo se está jugando Athletic Guipúzcoa Escola Deportivo de La Coruña. Calle, vai. Ondo mutilak! Lasai, lasai! Ateko saque izango da Athleticen alde. Coco, que te puedan jugar. Ahí patxadas orain atezaina. Iker Goikotxea. Bai. Ez da presarik orain, ere inpresa Alavés etxat izango da. Bera bai da markailuan atxetik dagoen taldea. Ojo, ahora la jugada, la ocasión para el Alavés, es el latigazo que soltó Lorenzo Pires, pero salió al cuerpo del guardameta rojiblanco. Ahora el Athletic busca responder. Ataque por banda izquierda, balón al área. Ojo que se revuelve el autor del 1-0. Pase atrás. Corta, apareció en tareas defensivas Lorenzo Pires para desbaratar la jugada. Promete el conjunto rojo y blanco de los cachorros del Athletic. Ojo al centro al área, mete la cabeza un zaguero alavesista para desviar la pelota, que vuelve a ser para el conjunto bilbaíno, que juega ahora sin prisas. Ojo a la pérdida, el mano a mano para el Alavés, el disparo, paró el portero, el mano a mano que ha tenido Gaizka Zabaleta, ocasión propicia para devolver las tablas al marcador. Estuvo providencial el guardameta del Athletic, pero no se detiene el Alavés. Y ojo a la falta dura ahí falta dura del zaguero del Athletic. Se duele en el suelo Mikel Alburquerque. Vemos la acción. Recuperación. Y la falta. Falta dura. Se marcha cojeando el jugador que ha sido objeto de falta.
Falta peligrosa a favor del Alavés. Lleva Leo Castrosana, busca el disparo a la barrera. Si la jugada sigue viva, le cae el rechace al número 5, Luca Díaz de Espada, pero se fue muy desviado su lanzamiento. Mueve el banquillo ahora el cuerpo técnico rojo y blanco. Hemos visto entrar a varios jugadores de refresco. Partido entre la falta y los cambios. En este último minuto no se ha jugado apenas en el campo 1 de Cholón. Baloia mugitzen du Atletikek, atxekaldean. Rifatu barik. Zuluen bila. Talde zurigorriak. Tesaina bere taldekidearekin atxetik jokatzen. Baloia lapurtu du Alavesek. Ordoa falta dira 7, eskuarekin ukutu dela uste dut. Baina hor arriskoa zeraman. Lorenzo Pires zen hor bai eskuarekin ikutu du. Gero kamisetatik hartu dio atxelariak, Daniel Goikuriak, baina hori baino lehen eskuarekin ukitu du baloia Alaveseko jokalariak. Orain kornerra izango da Atletiken alde. Balorea areara eta bruka da eta gola! Gola, 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 gola! Atletiken bigarren gola. 2-0 markagailua. Ondo jarri du eta buruz bakarrik, oso bakarrik zegoen jokalari hori. Eneko Cuadrado izan da, golegia. Eta huts eta behi Atletikek aldean ditu du. Bi goleko abantaia orain. Talde zuri gorriaren txat. Pues el Athletic, que pone un piececito ya en la final de esta 21ª edición de la Lointec Amorebieta Chano Cup. Queda poquito más de 6 minutos para que acabe este encuentro. La diferencia es de 2 goles. Más por sensaciones. El Alavés sí que ha tenido una muy buena, que tuvo el guardameta, pero ha sido la única en la que ha estado cerca del gol. Conjunto a Sorro. Ahora la pelota del taconazo de Iker Muniain. El centro al área, el número 3. Rojo y blanco. Michel Erquiaga, pero detuvo seguro el guardameta del Alavés. Balón arriba. Corta de cabeza el autor del 2-0. Balón para el Alavés. Recupera de nuevo Eneko Cuadrado. Como decíamos, el autor del 2-0 con ese cabezazo tras córner. La movía Athletic, pero la pierde. Ahí vemos a ese número 3 del Alavés que salió dolorido hace unos minutitos. Le vemos ahí en la banda de pie, así que bueno, parece que todo ha quedado en un golpe. De hecho ya ha entrado, ya está en el campo. Espalda Neco, espalda Neco. Y ha habido gol en el otro campo, en el otro campo en el que está disputando el otro encuentro de semifinales, en el que ha marcado el Deportivo de La Coruña frente al Athletic Guipúzcoa Escola. Recordemos que es el equipo que sigue vivo desde ayer, el único equipo que está desde ayer aquí. Fue el campeón ayer, logró el pase para hoy y está en semifinales. Ese Athletic Guipúzcoa Escola que va ahora abajo del marcador frente al Depor en el otro campo, en el campo 2. Pero seguimos ahora con lo que está sucediendo en este campo 1, porque a la vez quiere meterse en el partido, aunque se cuela por banda Mikel Alburquerque.
Parada abajo del portero, la jugada sigue viva, ojo el barullo en el área. Y ojo ahora el avance por banda derecha, ahí vemos ahí la diferencia de altura entre el jugador de Athletic, entre Urko Sainz y entre el jugador del Alavés, Mikel Albuquerque, pero no logró irse el jugador rojiblanco. Disparo lejano, qué parada del guardameta del Alavés. Tuvo que estirarse ahí Odey Pascual para evitar el tercero del Athletic, para evitar el tanto lejano de Bruno Rosado. Ya ha habido gol en el campo 2, vuelven las tablas. Marca Athletic Guipúzcoa Escola frente al Depor, así que 1-1 en el otro campo, en la otra semifinal. Ordo Alavés Aurrera, Betroak Aurrera egiten. Bita batekoaren bila. Baloia ara beharruan. Driblina. Pase atxean eta aukera oso ona izan du hor. Jarraitzen du erasoak. Athletic urrundu du arriskua. Aukera oso ona izan du hor Alavesek. Bat eta bikoa egiteko, baina berriz ere sendo egonda atezaina. 3 minutos para el final. Vamos a ver que añada algo el colegiado. Solo con un minutito caerá. Ojo al saque de córner que iba cerrado. Mete el puño Iker Goicoechea, porque esa pelota se envenenaba y se iba para adentro. Ese saque de esquina cerradito el Alavés. El Alavés que bueno, no se da todavía por vencido, acaba de tener un par de acercamientos de mucho peligro. Así que tenemos todavía partido aquí en el campo 1 de Cholón, en esta semifinal de Alointek Amorebieta Chano Cup. Jugando desde atrás el Athletic. Porque se puede liar ahí Bruno Rosado. Le apretan, pero aún así no la rifa, juega con el portero, que ahora sí que, bueno, pues le ha salido. Vaya manera de sacar balón el Athletic, al final. Vaya manera de armar jugada, ojo, ahí va Iker Muniain, colándose hasta la línea de fondo, pero sale el guardameta para hacerse con el cuero. Qué buena salida de balón, hemos visto ahora desde atrás del Athletic, parecía que se liaban, pero bueno, no la rifaron y al final le salió muy bien. Dejar. Trata de colarse Jason en el área, pero no logra hacerlo. Y es el Athletic el que mueve. Es el Athletic el que ataca ahora. Con la jugada se va a trompicones, pero vale igual, aunque el disparo final de Urko Sainz, aunque la vuelve a tener, va con la espinillera en la mano parece. Urko Sainz que se revuelve en el área, disparo cruzado, fuera. La tuvo ahí el Athletic. Se le acaba el tiempo al Alavés, ahora sí que sí. Queda menos de un minuto sin contar el añadido. Para que... No, pues es la bota, es la bota lo que llevaba en la mano el delantero Surigorri y casi marca descalzo. Balón arriba de Alavés, ya un poco a la desesperada porque se agota el tiempo. Las que han tenido no han entrado. El Athletic Cambio sí que ha tenido más puntería. Ojo, el disparo, qué trayazo ahí de Bruno Rosado, que no encontró puerta, pero el disparo iba fuerte y llevaba mucho peligro. Pues ha cumplido ya el 20, esto tiene que estar a punto de finalizar. Y Athletic saborea ya el pase a la final. Se gustan ahora ahí en banda ese taconazo de Neko Cuadrado que no salió.
Balón para el guardameta Surigorri, que toca abajo. Ya no la rifa el Athletic, ya mantiene la posesión en estos últimos instantes para amarrar el pase a la gran final. Una gran final en la que se medirá o al Athletic Guipúzcoa Escola. Sería curioso que el Athletic se mida en la final a una escuela suya de Guipúzcoa o al Depor. De otro campo está jugando la otra semifinal. Ojo ahora el caracoleo y el disparo de Jason. Repele la zaga. La pelota le cayó al compañera, pero no terminó nada esa jugada de final. Final del campo 1 de Cholón en esta encuentros y finales con Deportivo Alavés 0, Athletic Club 2. Amaitu da finalerdietako norgehiagoka Txoloneko lehengarren zelaian. Deportivo Alavés huts, Athletic Club bi. Nagusi izan da talde zurigorria eta final handirako txartela lortu du. Bera aurkaria, oraindik ez dakigu nor izango den, penaltitan erabakiko baita beste finalerdietako lehia izango dena, izaten ari dena Deportivo Athletic Guipúzcoa Escola. Volvemos unos minutos con el tercer y cuarto puesto primero. Primero habrá tercer y cuarto puesto antes de la final. Sabemos que el Alavés estará en ese tercer y cuarto puesto tras caer ante el Athletic, que estará en la final. Y lo que falta por decidirse es quiénes serán sus rivales, porque están en los penaltis de otro campo, Deportivo de La Coruña y Athletic Guipúzcoa Escola, que lo volvemos a recordar, tiene mérito porque viene de la fase de ayer, fue el campeón de ayer. Se eliminó, venció en la final al Vansander de Cantabria a penaltis. Y hoy, pues bueno, se ha colado en los cuartos de final como uno de los mejores terceros. Ha pasado los cuartos y ahora en semifinal está en los penaltis. Veremos qué pasa, volvemos unos minutos con el tercero y cuarto puesto. Aurre hartu dugu Athletic Guipúzcoa, bat eta huts, toma la delantera Athletic Guipúzcoa, 1-0. Empata el Deportivo de La Coruña, berdindu du Coruñako Deportivo, van a marcar joan, Athletic Guipúzcoa 1, Deportivo de La Coruña 1. Berrirore aurretik jarri da markagailuan Athletic Guipúzcoa. Bita bat, toma de nuevo la delantera el Athletic Guipúzcoa, 2-1. Es el turno del Deportivo La Coruña. Check filter, ¿qué quiere decir check filter? Vuelve a empatar el Deportivo de La Coruña. Athletic Guipúzcoa 2, Deportivo La Coruña 2. Vamos a la al tercer lanzamiento de penaltis. Vina marcada Joan. Athletic Guipúzcoa B, Coruñako Deportivo B. A y B, A y B. A y B. Donde está el ND, tiene una ruleta de A y B. Eta hirugarren aldiz aurre hartzen du markagailuan Athletic Guipúzcoa, 3 eta 2. Vuelve a tomar ventaja el Athletic Guipúzcoa, lanza el Deportivo La Coruña. Eta badaukagu beste finalistaren izena badakigu, Athletic Guipúzcoa izango da finalista. Conocemos ya el nombre del segundo finalista, será el Athletic Guipúzcoa. Felicitar al Deportivo de La Coruña por el gran torneo que ha realizado. Enhorabuena chicos, podéis iros orgullosos de vuestro papel.
Eta zorionak nola ez, Atletik Gipuzkoari final bitxia izango dugu, alde batetik Atletik Klub eta bestetik Atletik Gipuzkoa. Hori izango da 6 eta laurdenetan, lehenengo zelaian eta aurretik lehenengo zelaian ere, 3. eta 4. posturako lehia izango dugu, partido hori 6 laurden gitxagotan izango da. Ya conocemos la gran final de esta 21ª edición de la Lointec Amorebieta Chano Cup. Se enfrentarán el Athletic Club y el Athletic Guipúzcoa. Será a partir de las 6:15 en el campo 1 de Cholón. Antes tendremos el partido por el 3er y 4º puesto que enfrentará el Deportivo Alavés con el Deportivo de La Coruña y que comenzará a las 6:15 también en el campo 1. Eskerrik asko. 5-2. A ver, hay que dejar libre el campo 2, por favor. Mesedes, bigarrensela ya libre utzi. Finala jokatuko duten taldek, beroketa lanak egiteko behar dute zelaia. Por favor, los dos equipos que van a jugar la final necesitan hacer su trabajo de calentamiento en el campo 2, por tanto, vamos a respetar hasta el final, Mesedes, como hasta ahora, las instalaciones y el desarrollo de la competición. Mesedes, bigarrensela ya utzi. Finala jokatuko duten taldek behar dute beraien beroketa lanak egiteko eta. Eskerrik asko. Salimos, por favor, del campo 2. Eskerrik asko. Bueno, hor ikusten duzuen moduen, 3. eta 4. postue lortzeko partida. Deportivo Alavés, Deportivo Coruña izango da, final erdietan. Deportibok, Athletic Gipuzkoa eskolen auka galdu duelako penaltietan. Alavesek, lehen ikusi dugun bezala, Athletic Kluben kontra galdu du final erdietan, eta
hori dela eta. Hemen dekogu, Hiru eta ulagarrenaren arteko postua Deportivo Alavés eta Deportivo Coruñaren artean erabakiko da. Eta final handia, Athletic Gipuzkoa eskola izango da. Gero, minutu batzuk barru, lehenago partida hau dekogu. Deportivo Alavés, Deportivo Coruña. Bueno, pues como podéis ver, tenemos el tercer y cuarto puesto, un Deportivo Alavés, Deportivo La Coruña, lo que quiere decir que en las semifinales el Depor ha caído en los penaltis contra Athletic Gipuzkoa Eskola. Por lo tanto, la gran final a las 6:15 será Athletic Club contra Athletic Gipuzkoa Eskola. Ahora veremos el partido por el tercer y cuarto puesto, ese premio de consolación que se jugarán Deportivo Alavés y Deportivo de La Coruña. Está a punto de comenzar en el campo 1, Lemundo Zelaya Masterragón, Uruguarrieta Laugaren posturako partida. El partido para dilucidar el tercer y cuarto puesto en esta 31ª edición del Lointec Amorebieta Echano Cup. Aurrez aurre, Deportivo de La Coruña eta Deportivo Alavés. 20 minutuko partida izango da eta orain arte bezala berdinketa badago, 3 penalti jarriko deuz talde bakoitzak. Las normas son exactamente las mismas que en las rondas previas, un único tiempo de 20 minutos y en el caso de empate los dos equipos lanzarán 3 penaltis cada uno para conocer quién es el tercer clasificado y el cuarto clasificado en esta 21ª Lointec Amorebieta Echano Cup. Pues va a comenzar este encuentro por el tercer y cuarto puesto aquí en Cholón. Dos partidos quedan, ¿no? Este atractivo Deportivo de La Coruña, Deportivo Alavés. Es el conjunto gallego el que ha puesto el cuero en juego, buscando el ataque por banda derecha. Se muestra férreo ahí Mikel Alburquerque, es el jugador de banda izquierda del Alavés. Ataca el Depor por banda izquierda, o la combinación. Corta Gaizka Zabaleta, se lo cortaba, pero ojo que vuelve a recuperar el Depor, atacaba el Depor. Hay una falta ahí en las inmediaciones del área, falta peligrosa, favorable al conjunto coruñés. Veremos si opta por un disparo directo, si tiran de pizarra, buscan alguna jugada de estrategia. Parece que va a ser directo el disparo y detiene abajo el guardameta alavesista Odey Pascual. Detiene seguro abajo, blocó el balón. Ese disparo que llevaba peligro, ese lanzamiento de falta. Ha salido el Depor más enchufado, parece. Después de, del varapalo que vienen de sufrir de perder a penaltis en la semifinal. Pues bueno, una manera tienes dos opciones, o irte abajo o decir, pues bueno, pues voy a disfrutar de este partido que me queda y voy a ir a por todas a disfrutarlo y aunque sea, pues si puedo ser tercero, mejor que cuarto. Sigue el Depor apretando, se defiende el Alavés, está siendo el guión un poco de estos primeros compases de encuentro de este partido recordemos que es el partido por el tercer y cuarto puesto. La final será Athletic Club, Athletic Gipuzkoa Eskola. Casi los equipos que han vencido ante estos dos equipos que estamos viendo en la semifinal. El Athletic ha derrotado al Alavés y Athletic Gipuzkoa Eskola ha hecho lo propio con el Deportivo de La Coruña en la tanda de penaltis. Ojo ahora ese fallo del guardameta, esa pérdida de balón y el disparo lejano se va fuera.
Se marcha fuera el disparo de Jason. Esa pérdida de ese pase defectuoso que pilló al portero fuera de sitio. El disparo lejano se fue fuera para alivio del cuadro gallego. Ahí superando esa primera línea de presión el Depor. Ataca por banda derecha Alex Casado. Ojo a la jugada que se cuela en el área. Que bien lo hace. Disparo entre el portero y entre Gaizka Zabaleta. Contuvieron ahí esa acción peligrosa y será córner a favor del Deportivo de La Coruña. Sacan corto. Ojo a la jugada, ojo al recorte de fondo, pone el centro y pegan el cuerpo de ese 3 del Alavés. Mikel Alburquerque. Nuevo saque de esquina para el Depor. La pone directo ahora, mete el guante Odey Pascual. Ojo que la jugada sigue viva, el cabezazo de Saúl Cancela que se marcha fuera. La jugada de Jason ahí, que se lió, la perdió, recupera el Depor. Está siendo un pelín superior en estos primeros 4 minutos del partido por el tercer y cuarto puesto. La pierde ahora. Saque de banda, la meten al área. Ahí está la lucha. Luchaba ahí Xavi Martínez, pero no ha conseguido zafarse del rival. Se viene ahora un poquito arriba el Alavés, después de ese inicio que quizás ha sido un poquito más brioso del Deportivo de La Coruña. Está logrando ahora avanzar metros en estos momentos el conjunto Basorro. ¡Alto, Cardelle! ¡Alto! Dale, Casado, dale, avanza, Cachi, Víboras. Ahí, no vayas, Casado, retíralo. Momentuz Golik Gabe. Partido honetan. Hirugarren eta laugarren postuak erabakiko dituen partido honetan. Depor pizkat hobeto atera da. Alavesen area hartzean jokatzen, baina golik gabe. Eta orain, bueno, azken minutuan Alaves apur bat gora joan da. Ojo ahora que la ha tenido ahí el Depor. Detiene el portero, detiene Odey Pascual, que salió rápido para cerrar todos los espacios. Ataca ahora por banda el Alavés, buscando a Lorenzo Pires. Trata de marcharse, pero no lo consigue. Estuvo bien su marca. Ahora la recuperación de Mikel Alburquerque, que pone el centro, que se va envenenando tras tocar en un rival. Yo creo que rozó en el defensa del Depor, pero la pelota salió muy al cuerpo del guardameta gallego, que no ha tenido problemas para hacerse con el balón. Ahí le vemos, Ojo ahora, ojo a la presión del Alavés, a punto estaba ahí de llevarse el premio a la presión Xavi Martínez, a punto de robarle la cartera al guardameta y de quedarse con el balón sin portero para estrenar el luminoso en este partido del tercer y cuarto puesto, que de momento sigue sin goles. 0-0. Mueve ahora a la vez, pero la pierde. Pierde la pelota que llega fácil a los pies del guardameta de Samuel. Estará ahora por fuera en largo Samuel. De portero a portero. Ojo ahora que el despeje se quedó corto. Recupera el Depor, pero ya había recuperado ya la posición del guardameta del Alavés. Y además ahora es el conjunto gasistarra el que ataca. Buscaba el pase largo, pero se marcha fuera la pelota.
Tranquilo, avanza. Bájate más, Casado. Regula altura. Ojo, de nuevo, se repite la historia. Despeje de Samuel que tardó demasiado, se le echó encima el jugador del Alavés y a punto ahora de causarle un disgusto. Pues bueno, las acciones de momento más peligrosas del partido ha habido 3 similares, de que el portero está a punto de perderla ahí atrás. Y ojo ahora el ataque de Mikel Albuquerque, el disparo cruzado, ¡qué golazo! Gol del Alavés, que ya en estos últimos minutos lo estaba mereciendo, sobre todo gracias a los poquitos errores, que estaba cometiendo el por atrás, y le ha llegado el premio con este buen avance por la banda izquierda de Mikel Albuquerque, eléctrico jugador, que ya hemos hablado de él en partidos anteriores, muy osado, que ha tratado de marcar en anteriores partidos con varios disparos desde fuera del área, y ahora se ha colado hasta adentro y la ha puesto cruzadita al palo largo. 1-0 a favor del Alavés de este encuentro por el tercer y cuarto puesto de Alointec Amorebieta Charlo Cup. Recordemos este torneo organizado por 21ª vez por la Sociedad Deportiva Amorebieta, con el apoyo de los patrocinadores principales de este campeonato, como son la empresa Alointec y el Ayuntamiento de Amorebieta Chano. Ojo ahora al Depor, que busca recortar la diferencia. Bueno, con la diferencia no, buscaba el empate, mejor dicho. Pues no lo consigue. Vuelve a atacar ahora el equipo Gasistarra. Corta Adrián Liñares, fue el que cortó, pero también recuperó pronto de nuevo el Alavés. Disparo lejano, el disparo, ¡ojo! ¡Fuera! Se marcha fuera ese gran disparo de Xavi Martínez. Se lanzó el guardameta por si acaso, pero la pelota se marchó fuera. Toca ahora el Depor atrás. Ojo, otra nueva pérdida del Depor en línea defensiva. El disparo lejano de Jason, fuera. Pues bueno, ya hemos llegado al Ecuador de este partido. Recordemos que se disputa 20 minutos sin descanso. Varios cambios en el Depor ahora en busca del empate. Lo que decíamos, superado ese minuto 10 de los 20 que tiene el partido. Con ventaja para el Alavés. El portero con gorra, a la vieja usanza, el portero que acaba de entrar. Samuel también. En este caso Samuel Rodríguez. Con la visera. Lo que sí que estamos viendo es que el Depor, pese a que ha cometido varias pérdidas por jugar así atrás de manera combinativa, no renuncia a ello y sigue fiel a su apuesta, sigue fiel a su idea. Buscaba en largo ahora el cuadro coruñés, pero corta segura la zaga. Gasistarra, balón atrás para el portero, que envía el largo, que bueno el control ahí de Jason. Jason, ojo al pase para Gaizka Zabaleta, el disparo y gol. Gol de Gaizka Zabaleta, gol del Alavés. Un poquito con la ayuda del rival, porque yo creo que la pelota tras el disparo rozó en el jugador del Depor y despistó al guardameta. Ahí lo vamos a ver de nuevo, como dispara. Sí, pega la pelota en la punterita de Adrián Liñares, lo que convierte el disparo en imposible para el guardameta del Depor, Samuel Rodríguez. Abantaila ditudu Alavesek. Hirugarren postuaren lehian. 10 minutu jokatu dira ja partida honetan, eta Alavesek 2 goleko abantaila lortu du. Partida hasieran Deporrek apizka bat Depor pizka bat hobeto zegoela zirudien, baina buelta eman dio Alavesek.
aukera onak sortzen, presioan abaguneak eraikiz eta momentuz 2-0 talde euskaldunaren alde. Ojo, ahora que el Depor busca recortar la diferencia, pero le está costando ya encontrar los huecos en la zaga del Alavés. Muy bien ahí Mikel Albuquerque para Gaizka Zabaleta, que abre a la derecha para Leo Castresana. Trataba de marcharse, pero reclama córner. No, dice el colegiado que no ha sido así. Balón para el Depor. Juega por banda diestra. Andrés Valencia combinando con su compañero. Avanza por banda derecha, pone el centro. Pega en Mikel Albuquerque y la pelota no llegó a salir. Atrapó el guardameta Nicolás López. Presabari Korain Alavés. Bigoletko abantaila dauka markagailuan. Eta, bueno, hirugarren postua lortzeko merituak egiten. Busca ahora el Depor de nuevo. Avanzar, pero le cuesta. Bien plantado el Alavés. Balón arriba. Despeja Luca Díaz de Espada. Juega sigue viva, pero ha señalado de infracción del colegiado. Así que será balón para el Alavés. Se va acabando el tiempo para el Depor en este partido por el tercer y cuarto puesto. Recordemos la final, 6:15. Será ante el Athletic y Athletic Guipúzcoa Escola, el equipo que fue el campeón de la fase previa de ayer y hoy, pues bueno, pues ha ido pasando rondas y en muchos casos con intriga, a penaltis o remontando y pues bueno, se ha acabado metiendo en la gran final. Juega el Depor. Tocando atrás, de lado a lado. Conectando ahora con el medio centro. Pero ahí ahí aparecen los jugadores del Alavés y no dejan avanzar. Cortaron ahí el avance de Alberto Nuevo. Y monta la jugada al Alavés. Ahí está. Frontal del área, busca el disparo. Sencillo para Samuel Rodríguez. Fue bastante centrado y no tuvo problemas el portero para detenerlo. Ahí vemos como ahora sí que había conseguido rebasar el medio campo el Depor combinando desde atrás, pero por poco tiempo. Será a la vez ahora el que se gusta en el campo, el disparo de Jason a las manos de Samuel Rodríguez. Combina el Depor, Andrés Valencia. No encuentra huecos, balón atrás de nuevo. A ver si por la izquierda se puede rascar algo. Pero no. No está consiguiendo el Depor inquietar en estos últimos minutos. El reloj avanza. La ventaja sigue siendo de 2 goles para el Alavés. Nos acercamos al minuto 20 de este partido por el tercer y cuarto puesto. Balón arriba. Corta de nuevo una vez más. Ojo ahí al detalle. Otra vez. Nuevo detalle. Que un par de detalles nos ha dejado ahí Luca Díaz de Espada. Otro jugador interesante que nos está dejando esta 21ª edición de la Lointeca Morevieta Cup. Juega el Depor. Presiona a la vez. Busca avanzar por la izquierda. Pero no hay manera, no hay manera de hincarle diente a este a la vez. Que bueno, que parece que se va a hacer al final con el tercer puesto. Torneo muy digno el cacho del conjunto Gasteiztarra. Ahí va Mikel. Buscaba el balón al área. Pega el balón en el talón de un rival. Juega el Depor atrás. Que bueno, que es
Iba a decir que pasaban los minutos, no optaba por el pelotazo, pero bueno, justo pegó el zurriagazo arriba el defensa, pero tampoco así están logrando inquietar, no están logrando generar peligro en este partido. Sí que en los primeros minutos salió el Depor un poquito más enchufado, pero pronto a la vez logró darle la vuelta al juego y también, pues bueno, así se está reflejando en el marcador. Ahí vemos, con las líneas adelantadas el Alavés en la presión, no dejando jugar a su rival y balón, pues una vez más para el equipo alavesista, que la pierde. Juega el Depor. Banda izquierda, combinan con Alberto Novo, el disparo, se marcha fuera. Minuto y medio para el final de este partido por el tercer y cuarto puesto. Minuto erdi, partidaren bukaerarako. Badirudi Alavesek lortuko duela hirugarren postua Ointek Amorrieta Txano Cup txapelketa polit honetan. Gogoratu, 2014an jaiotako futbolariak. Atzo eta gaur 350 jokalari inguru pasa dira hemen Txolon zelai honetatik. Eta giro polita Txolonen, gaua heldu da, apur bat hotzea, baina bueno, gunean zehar eguraldi ona eduki dekogu eta giro paregabea futbolaz gozatzeko. Juega el Depor. Combinando atrás, jugando a ras de hierba. Pero el tiempo se la agota. La pierde encima. Balón para Alavés. Bueno, no creo que se tome mucha prisa en sacar. Además saca hacia atrás. Para Luka Díaz de Espada. Este abre a la derecha. Por ahí avanza la jugada conjunto Gastiztarra, que se llegan hasta el área. Lo mueve el Alavés ahora, borde del área. Ya estamos con el 20 cumplido. Se oye por ahí algún pitido pidiendo el final. Va a hacer la última Alavés. Disparo. Gol. Golazo para finiquitar y poner el lacito al encuentro. Ese disparo es de fuera del área, pegadito al palo de Xavi Martínez, que nos deja este bonito gol, este bonito regalo para despedir el partido por el tercer y cuarto puesto. Ese tercer puesto que se lo va a quedar el Alavés. Pita ya al final el colegiado con este Alavés 3, Depor 0. Recordemos que en breves, en 5 minutitos, va a comenzar la gran final entre Athletic Club y Athletic Gipuzkoa Eskola. Hirugarren postua Alavés en chat. Hiru tauts irabazi du talde Gasteiztarrak Coruñako Deportiboren aurka. Eta bueno, orain 5 minutu barru hasiko da final handia. Athletic Club, Athletic Gipuzkoa Eskola. Ointzarte. Ahora salen de allí.
berehala, 2-3 minutu barru, lehenengo zelaian, hasiera emango diogu, 21. Lointek Amorebieta Txano Cup honen finalari. Aurrez aurre, Athletic Club eta Athletic Gipuzkoa. En unos pocos minutos, en el campo 1, ya daremos comienzo a los prolegómenos de la gran final de esta 21ª edición de la Lointec Amorebieta Txano Cup, que enfrenta al Athletic Club de Bilbao y al Athletic Gipuzkoa, el equipo que se proclamó ayer campeón de la fase inicial y que por tanto hoy está en condiciones de hacer algo histórico. Ningún equipo que venía de la fase previa ha logrado alzarse con la Lointec Amorebieta Txano Cup. Beraz, beste alizente bat dute Gipuzkoarrek Atletiken kontrako lehia honetan. Taldeak, zelaian, bata bestean eta erragurtzen, beraz, 2 minuto barru hasiko da partidua, final handia. Berbera izango da, hau da, 20 minutuko zati bakarra eta berdinketa badago 3 penalti jarriko bez talde bakotza. El sistema de competición es el mismo que hasta ahora en las últimas eliminatorias previas, un único tiempo de 20 minutos, no se podrán realizar cambios en los 5 últimos minutos y en caso de empate, cada equipo lanzará 3 penaltis. Hasi da finala Txolonen, hasi da Lointec Amorebieta Txano Cup txapelketako finala, Athletic Club, Athletic Gipuzkoa Eskola, aurrez aurre, arrancó la final, arrancó la gran final de esta 21ª edición de la Lointec Amorebieta Txano Cup, Athletic Club, Athletic Gipuzkoa Eskola, y ojo que lo intenta el Athletic, primer ataque, barullo en el área, consigue solventarlo la zaga, Athletic Gipuzkoa Eskola, recordemos que vienen de eliminar en semifinales de Athletic Club al Alavés, y Athletic Gipuzkoa Eskola al
a penaltis al Deportivo La Coruña. John, un perfil, por favor. No corres tanto. No corras tanto. Oh, no, vamos out, vamos out. John, eso, John, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Atletik baloia mugitzen. Eskerraldetik metroak aurrera egiten, baina baloia atesorainaren eskuetara. Hor dau, Jokin Imanol, Gallardet. Atxo txapelketa izugarri egin zuen, eta gaur berriz maila oso ona ematen. Hor, kanpotik jartiketa eta gola. Zen olako gola Athletic Guipúzcoa Eskolak. ¡Qué golazo de Athletic Guipúzcoa Escola! Vaya zapatazo desde fuera del área. Ahí lo vamos a ver de nuevo, cómo le cae la pelota y no se lo piensa. Y para adentro. Ese número 9, Julen López. Recordemos que Athletic Guipúzcoa Escola viene de la fase de ayer. Un equipo que jugó ayer esa fase previa. El ganador lograba el billete para volver hoy. Fue Athletic Guipúzcoa Escola el que se hizo con ese premio al vencer la final al Club Alsander de Cantabria. De hecho lo hizo empatando en el último momento y luego ganó a penaltis. Y este Julen López, este jugador que ha marcado el 0-1, fue elegido el mejor jugador del día de ayer. Y hoy, pues bueno, pues haciendo méritos para lograrlo de nuevo, ¿eh? Vaya golazo. Ojo, nuevo ataque del cuadro guipuzcoano, pero esta vez la pelota llegó fácil al guardameta Surigorri. Unai kanpoan batzutan, Unai kanpoan batzutan, bai. Jarraitu, fuerte, fuerte. Hor, Jon, hortik. Fuerte, Jon, fuerte, Dan. El Athletic, que viene a hacer un torneo inmaculado, en la fase de grupos ha pasado como primero de grupo esta mañana y luego en cuartos de final ha vencido a la Real Sociedad, en semifinal se ha impuesto al Deportivo Alavés y ahora en la final, pues de momento por debajo del marcador Athletic. Se adelantó Athletic Guipúzcoa Escola con ese golazo de Julen López, ese misil desde fuera del área que sorprendió al guardameta. Todavía queda mucho, recordemos que son 20 minutos sin descanso. Bueno, mucho. Quien diga 20 minutos son pocos, pero bueno, en estos partidos, campo pequeño, se ven muchas ocasiones, el balón llega rápido de lado a lado y en 16 minutos puede pasar todavía cualquier cosa. La pone arriba el guardameta Jokin Imanol Gallardet, pero cortó bien la zaga rojiblanca, que ahora busca atacar por medio de Ugach León. Fuerza un saque de banda conjunto Surigorri. Pone en el área. Trataba de proteger ahí de espaldas Ugach y bueno, le salió bien porque al menos forzó el córner. Saque de esquina a favor del Athletic. Ahí va Jon Galache a ponerla. Ojo a la jugada ensayada, el disparo del número 5, la detiene Jokin Imanol Gallardet. Qué buena respuesta al disparo de Ugach. Esa jugada es de pizarra, esa jugada está ensayada. Juega el Athletic. Banda izquierda ahora Eñaut Morente. Bueno, atrás para el portero. Iker Goicoechea para su compañero, que la pega arriba ahora.
buscando ahí a Ugach. Buen juego de espaldas de ese delantero del Athletic. Pone en juego el conjunto rojo y blanco, tratando de generar peligro en la meta del conjunto guipuzcoano. Saque de banda, la mete a la olla, buscaba el remate Iñaut Morente, no consiguió conectar con él y ojo que viene a la respuesta Athletic Guipúzcoa con la busca desde lejos de nuevo. Qué atrevido Julen López. Buscó el disparo, buscó sorprender de nuevo desde lejos, esta vez sí que en una posición bastante más escorada de la que llegó del 0-1, pero bueno, ahí vemos que no se lo piensa esta joven promesa. La mueve el Athletic. John Fernández del centro, toca atrás. Mueve el Athletic, buscando agujeros, buscando huecos para hacer el empate. Cuando ahora juega por banda izquierda. Pelota le llega a Ugach. Toca atrás. Para el compañero. Busca el caracoleo, busca el regate. Por banda diestra, ojo que se llega. Logra alcanzar la línea de fondo, pero se le marchó la pelota. Se marchó el esférico. Muchos jugadores de refresco ahora en ambos equipos. Se ven marcharse muchos azules, se ven marcharse muchos rojiblancos, se ven entrar a muchos azules, se ven entrar a muchos rojiblancos. Se lo toma con calma Athletic Guipúzcoa Escola. ...0-1 por delante, pone arriba. Ahí va la lucha de ambos equipos por hacerse con el balón. Julen López trataba de conectar con su compañero, con John Ruiz. No lo logró, aunque al menos han esforzado ahí un saque de banda en posición peligrosa. La mete al área, ojo, el remate de Julen. Era más que un remate, era un intento de centro, de pase de la muerte, pero no había ningún compañero cerca. Insiste Athletic Guipúzcoa Escola, los saques de banda. Ahí a la pelea John, pero bueno el recorte de Michel Erquiaga. No tembló el pulso para recortar en su propia área. Ojo ahora que se está liando el Athletic en la salida. Le está costando mucho ahora superar esa presión del cuadro guipuzcoano. Ahí está John Fernández tratando de sacarla para Iker Muniain. Este conecta con su compañero Iñaut y hay falta favorable al Athletic. Ya juega de nuevo el balón por banda derecha. Es Iker el que trata de zafarse de varios rivales, pero estaba muy rodeado. Balón de nuevo para Athletic Guipúzcoa Escola, pero la pierde. Balón vuelve a ser para el Athletic. Se acerca ya el Ecuador de esta gran final. Nos acercamos al minuto 10. Y sigue la ventaja para Athletic Guipúzcoa Escola, aunque es mínima, 0-1. Ojo ahora el balón al interior del área pequeña. Y balón a córner. Es córner lo que señala el colegiado. Apretando el Athletic. Pone desde la esquina a un templadito. Llegó a conectar de cabeza un jugador rojiblanco, pero la pelota no fue dirección a portería. De hecho, ni él mismo sabía dónde está el balón. Se quedaron todos mirando a dónde estaba. Es esférico. La mueve el Athletic. Ojo al disparo desde fuera. Que marcha rozando el palo. El disparo de John Fernández. Por si acaso se había estirado Joaquín Imanol Gallardet. Por si acaso para tapar el tiro. Sigue moviendo los banquillos ambos equipos. Recordamos que en los últimos 5 minutos no está permitido hacer cambios. Es que a partir del minuto 15 ya
No se puede mover el banquillo. Aurrera dijoa finalak. Ojo! Zenolako sartakoa atera dau. Berriz ere uste dut izan dela Julen Lopezek. Antzekoa izan zen badut etxeko gola. Oraingo honetan baloia langa gaietik joan zaio. Esaten genuen bezala, finala aurrera dijoa. Eta momentuz, Athletic Gipuzkoa eskolak gol bateko abantaiagaz markagailuan. Balón para Athletic Gipuzkoa escola en la zona del centro del campo, más o menos, bueno, en lo que sería la línea divisoria, aunque en este caso es un campo de lo que es en sí el ancho de un campo de fútbol 11, pues no tenemos esa línea de medio campo. Ahora hay una falta, ahí a favor de Athletic Gipuzkoa escola, y veamos como el compañero le agarraba ahí a Julen, sabedor del buen disparo que tiene, como diciéndole: venga, que es tuya, que la enchufas. Y ahí va a intentarlo. Tiene pinta de que le pegará directo. Tiene muy buen golpeo este chaval. Recordemos que vienen de la fase previa y él fue elegido mejor jugador. Ojo al disparo contra la barrera. Protege, saque de banda, como decíamos, Athletic Gipuzkoa escola, que viene de la fase previa de ayer. De los 12 equipos que jugaron ayer, el campeón se ganaba el derecho a volver hoy. Fue Athletic Gipuzkoa escola el que quedó campeón. Ha vuelto hoy y bueno, pues en la fase de grupos se ha pasado como uno de los mejores terceros. Y al final ha ido pasando rondas y aquí se ha plantado. En la final, saque de banda a favor de Athletic Gipuzkoa escola. Le sigue por delante el marcador. Trata de vendarlo ahora el conjunto Zurigorri. Ojo al balón para Iker. Buscaba el caño. Se la roban el borde del área. No consigue generar ocasiones claras de Athletic, y el tiempo va corriendo. El reloj se va acercando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, al minuto 20. Y pues un Athletic que a lo largo del día había dado un gran nivel y había ganado todos sus partidos, pues ahora en la final se ve por debajo. Ojo al disparo, el trayazo. ¡Qué parada de Joaquín Imanol Gallardet! Al misil desde fuera del área del jugador Zurigorri, de Daniel Goikuria. Cómo le pegó desde lejos, pero una vez más demostrando el guardameta de Athletic Gipuzkoa escola por qué se llevó ayer el premio a mejor portero de esa primera fase de ayer. Recupera rápido la bola el Athletic, aunque esta vez le ha durado poco. Y la pelota vuelve a ser para Athletic Gipuzkoa escola, que buscaba el envío largo para Julen, pero era demasiado largo ese esférico. Lucha ahí Julen, qué manera de escaparse. Ojo al disparo cruzado. Tapona ahí la zaga Zurigorri, pero habrá córner favorable al conjunto guipuzcoano, que está a 5 minutos de proclamarse campeón de la Lointec Amorita Chano Cup. Sería la primera vez que un equipo que viene de la fase previa consigue hacerse a final con el campeonato. Veremos qué pasa. Ahí va el córner, mete la cabeza el zaguero Zurigorri. La aguanta ahí bien su compañero Cayetano Rosa, forzando un saque de banda. Bruno, que te vea. Goiku, delante y dentro. Usa compañeros libres de Athletic. El jugador de Athletic. Ojo ahora la internada al área. Ahí la tiene, disparo fuera. La ha tenido ahí el Athletic, quizá una de las más claras que ha tenido en este partido, pero se marcha fuera el disparo de Urko Sainz. No encontró puerta ahí el
el delantero en esa acción muy prometedora que acaba de tener el Athletic. Lau minutu bukaerarako Athletic Gipuzkoa eskola bat eta utzi irabazten Athletiki. Kornerra egongo da Athleticen alde, baina ez. Atezainak Jokin Imanol Gallardetek harrapatu du baloia kanpora irten aurretik. Eta orain Patxadaz sakea egiteko. Aurretik dijoaz markagailuan. Eta orain ez da korrika egiteko unea haientzako. Fuerza al córner, Athletic Gipuzkoa Eskola. Solo que va a arañar ahí unos segunditos al reloj, como es lógico. La pone al área, la pone a la corta, pero metió el pie el defensa para alejar el peligro. Lo intenta el Athletic. La mueve, dando el cocó. Vío largo ahora, buscando a Suariete. Buscando a Urko Sainz, pero la pelota que llega fácil para Jokin Imanol Gallardet. Ya muchos partidos, muchas paradas ya se notan en el físico, se notan ya las piernas, aunque tengan 11 añitos. Jugadores de 2014, la traca que llevan encima ya, y sobre todo Athletic Gipuzkoa Eskola, que como decíamos eso, ya jugó ayer la fase previa en la que fue campeón a penaltis frente al Van Sander. Bruno va abajo. Mañana les va a tocar descansar, merecido descanso van a tener mañana. Una buena, vamos a hacer una buena. 2 minutos baino ez, final handia hau bukatzeko, 2 minutos para acabar esta gran final. Es una ocasión. Athletic 0, Athletic Gipuzkoa 1. Pues 2 minutos lo que le queda a esta final. Y ataca Athletic Gipuzkoa Eskola, pero desbarata el Athletic ese intento de ataque. Ojo a la falta, el agarrón de John Ruiz, fue el agarrón. Ahí le ven. No es momento de dejar al rival armar jugada. Tirando de oficio ya, pese a lo que decíamos, pese a esos jugadores de año 2014 ya tirando de oficio, haciendo falta lejos del área para cortar un avance muy prometedor. La mueve el Athletic. Ahí va, lo intenta desde lejos. Ojo al disparo, el rechace, el portero. ¡Gol! Y ahí gol del Athletic. Gol del Athletic, un disparo lejano de Eneco Cuadrado. Propició el despeje del portero y ahí estaba con la caña ese número 12, Cayetano Rosa, que la mete para adentro. Pues llegó el empate ya del último minuto. En el último minuto llega el empate de Athletic. Ojo, ahora que viene la respuesta de Athletic Gipuzkoa Eskola. Buscaba ese taconazo precioso Julen López. Le faltó poquito para conectarlo. El partido está muy vivo. Último medio minuto, más el alargue. Ojo, Julen López buscaba el disparo. Tapón a la zaga. Pues bueno, ya saboreaba casi el trofeo de campeón Athletic Gipuzkoa Eskola cuando ha llegado ese zapatazo lejano de Eneco Cuadrado. Ese despeje de Jokin Imanol que quedó cortito y no desaprovechó Cayetano Rosa para marcar el empate. Va a tener ahora un córner a Athletic Gipuzkoa Eskola. Ojo, que puede ser la última del partido antes de marchar a los penaltis si no lo remedia. Canta así se puede los aficionados del equipo guipuzcoano que están aquí en Cholón. Ahí va a lanzar el saque de esquina. La pone corta. La saca con la espuela. Mejor de Athletic. La jugada seguía viva, pero vuelve a sacar para la banda el zaguero Surigorri.
está el ataque por banda derecha de John Ruiz, que no obtuvo premio. Ahora es el Athletic el que busca su última ocasión de este partido. Ojo al centro, el remate y ¡fuera! La ha tenido en la última acción del partido. La ha tenido. Ahí vemos a la rabia este jugador por no aprovechar esa última gran ocasión que acaba de tener. Y nos iremos a los penaltis. Aukera paregabe izan du Athleticekor azken unean, azken jokaldian. Urko Sainz aurrelariak izan du horra aukera, kanpora joan zaio. Eta irabazlea penaltitan erabakiko da. Athletic Gipuzkoa eskola badeko eskarmentua penaltitan, txapelketa honetan. Hainbat alditan esan dugun bezala, atxoko finalean, Baltzander taldearen aurka finaletan irabazi zuen, eta gaur finalerdietan penaltitan irabazi du Deportivo Coruñaren aurka. Orain, penaltietan be, zelan, saria orain be lortzen duen, edo berriz, Athleticek lortzen duen orain mendean hartzea bere aurkaria. Seguimos ya los jugadores a dirigirse al centro del campo. Recordemos, son 3 lanzamientos por equipo en la tanda y tienen que ser jugadores de los que estaban en el campo cuando finalizó el partido. O sea, ahora no puede un jugador que estaba en el banquillo lanzar, ni los porteros sacar un portero que estaba en el banquillo. Tienen que ser los jugadores que estaban en el campo en el momento que el colegiado pitó el final de esos 20 minutos. Tenemos casi 30 jugadores con mucha ilusión y mucha ánimo puesto en este momento. Vamos a respetarnos, por favor. Y ahí vamos a ver quién va a ser el primer lanzador. Pues parece que va a ser Eneco Cuadrado, que fue el jugador que forzó ese 1-1 con su disparo lejano. Provocó el despeje del portero para que marcara un compañero. Ahí va al primer disparo. El disparo. ¡Paró el portero! Detiene Joaquín Imanol Gallardet, demostrando una vez más que es un experto para penaltis. Detiene Joaquín Imanol Gallardet el disparo de Eneco Cuadrado. Ahí vemos cómo le consuelan sus compañeros. Y ahora será el turno para John Ruiz. Ahí va el disparo de John Ruiz. Para adentro. Estuvo a punto de alcanzarlo Iker Goicoechea, pero se fue para adentro a la red el disparo de John Ruiz. Ahora va a ser el autor del 1-1, Cayetano Rosa, el que va a chutar. La pena máxima y va y para adentro. Esta vez sí, marca el Athletic su penalti. Igual a la tanda, aunque tiene uno más lanzado que el Athletic. Que Athletic Gipuzkoa Eskola, perdón. Y ahora va a ser también el autor del gol de Athletic Gipuzkoa Eskola, Julen López, el que va a ejecutar este segundo lanzamiento. Ahí va Julen, le pega para adentro. Gol de Julen López. Se va acercando el momento decisivo. De momento 2-1 a favor de Athletic Gipuzkoa Eskola esta tanda. Recordemos que esa a 3, ¿no? Ahí va el disparo. Atlético y para adentro el disparo de Daniel Cocó. Sigue vivo el conjunto Zurigorri. Ahí vemos al jugador como, bueno, con esa tranquilidad de haber metido el penalti. Ahora los nervios son para Alain Domínguez,
Si marca, Athletic Guipúzcoa Escola será campeón. Ahí va, brazos en jarra. Va el disparo. ¡Para adentro! Parecía que había un poco de intriga porque ha habido agujero en la red. Agujero en la red, pero bueno, el balón ha entrado. Logró tocar Iker Goicoechea, pero la pelota fue para adentro. Hubo un momento ahí de impasse porque la pelota no se quedó en la red. Me parece que había un agujero. Así que Zorionak, Athletic Guipúzcoa Escola, Zorionak, Txapeldunak. Qué fin de semana para ellos. Campeones de la fase previa del día de ayer. Se han metido hoy y vuelven a ser campeones. Vaya fin de semana redondo para Athletic Guipúzcoa Escola. Bueno, va a buscar el duda txapelketa politau. Hogeita hiru talde partea hartu dute. 350 jokalari inguru. Atzo jokatu zen lehen fasea. Athletic Guipúzcoa Escola izan zen garailea. Eta horregetik bueltatu da gaur. Eta gaur be, bueno, txapeldun Athletic Guipúzcoa Escola. Goizean 3. postuan geratu da bere multzoan, baina hala ere sailkapena lortu du 3. talde honenen artean bi leku zeudelako, eta orain, bueno, finalerdietan penaltitan irabazi du Deportiboren kontra, eta finalean be penaltietan Athleticen kontra, beraz, zorionak Athletic Guipúzcoa Escola. Zorionak be partea hortu duten talde guztiei, hori ikusten dugu trofeoa. Eta sari banaketarekin utziko dizuegu. Os vamos a dejar ahora con la entrega de premios. Recordamos, de esta 21ª edición de la Lointec Amorebieta Echano Cup, torneo que celebra su 21ª edición ya. Con la participación de 23 equipos. Ayer hubo una fase previa con 12 equipos, de los que el campeón se ganaba el derecho a volver hoy. Ese campeón fue Athletic Guipúzcoa Escola a penaltis contra Van Sander. Y hoy ha llegado a la final, tras vencer en la semifinal a penaltis al Depor y en la final también a penaltis frente al Athletic, campeón Athletic Guipúzcoa Escola. Zorionak. Felicidades, Zorionak a todos los participantes por el gran nivel demostrado. Os dejamos con la entrega de premios de la Lointec Amorebieta Echano Cup. Eskerrik asko. Que se coloquen por favor en el área de la portería, en el área grande de la portería, por favor, todos los equipos. Athletic Guipúzcoa Escola MSD, Suazte área ingurura. Erralakoak MSD, Suazte área ingurura. Todos los equipos Athletic Guipúzcoa MSD, vamos al área grande. Eta sari banaketeakin hasiko gara 2 minutu barru.
Eta sari banaketarekin hasiko gara, vamos a empezar con la entrega de premios. ¿Acerco general o qué? Falta zaigu hemen Sozial Deportiva Amorebietako presidentea Jon Larrea datorrela mesedez. Jon. Hola, presi. Venga, bagoaz. A ver. Lehenengo atezaina, atezaina honena, aparkatu. Mejor portero. Entrega el premio la alcaldesa de Amorebieta, Chano Ainhoa Salterain. Y vaya sorpresa tenemos, porque el ganador es el mismo que ayer, el portero del Athletic Guipúzcoa, Jokin Imanol Gallardet. Jokin Imanol Gallardet, zorionak, zenolako bi egun egintutun, zorionak txapeldun, zorionak. Agazitzuet. Zorionak. Eta orain jokalari onena, norentzat izango da sari hau, Gasteizera doa trofeo hau sari hau, se va para Gasteiz, el premio al mejor jugador, Luca Díaz de Espada, número 5 del Deportivo Alavés. Zorionak Luca. Saria Jon Larreak emongo du Sozial Deportiva Amorebietako presidentea. Zorionak Luca, txapelketa bikaina egin duzu. Aurrera mesedez, Jon, maila aurretik. Argazkitzuet, txalo bero ba, Lukarentzako, zorionak Luka. Eta orain, talde sariak banatuko dugu. Zortzigaren sailkatua, Erreala, Real Sociedad, aurrera mutilek, zorionak, txapelketa bikainare buruko duzue. Saria emongo dugu Jose Ángel Estebezek, Sozial Deportiva Amorebietako direktiboak. Hemen aurrean, txiki mesedez, hemen aurrean, Loitek pankarta aurrean, mesedez, gure berrezlari eskerrak emoteko. Eta Amorebieta Txanoko udalari ere. Aurrera mutilak. Aurrera Gipuzkoa. Zorionak. El séptimo clasificado, el Quintín de Burdeos, el sexto clasificado, Racing de Santander, y el quinto clasificado, Real Valladolid, ya han recogido sus trofeos, ya han emprendido el viaje de regreso a casa. Por lo tanto, nos vamos con el cuarto clasificado, tras otro excelente torneo, el Deportivo de La Coruña. Cuarto clasificado, enhorabuena. Entrega el premio José Mari Guisasola, directivo de la Sociedad Deportiva Amorebieta. Opa, chicos, enhorabuena, gran campeonato y que tengáis buen viaje de regreso a Galicia. Hay que sonreír, chicos. Hemos quedado terceros, o cuartos. Bueno, Fotógrafo. Enhorabuena, gracias. Hirugarren sailkatua, tercer clasificado. Entrega el premio al presidente de la Sociedad Deportiva Amorebieta, Jon Larrea, a la Deportivo Alavés. Aupa mutilak. Vamos, glorioso. Zorionak. Aupa Alavés. Vamos, glorioso, venga, zorionak, aurrera.
Izari baramatzozue Gasteizera. Se lleven 2 trofeos a Gasteiz, zorionak. Bigarren sailkatua, segundo klasifikado, saria Amorebieta Txanoko alkateak emango du, Ainhoa Salterenek emango du. Athletic Club, haupa mutilek, haupa lehoiak, txapelketa bikaina, egin duzu zuek ere, zorionak. Haupa Athletic, venga, aurrera. Haupa Athletic, zorionak, txalo bero bat zuetzako ere, azken minutu arte bilatu zari egitai, zorionak. Eta orain, txapeldunari emango diogu merezi duen txalo zaparrada, saria Serafin Loreñok emango du Loitekeko arduraduna, txapelduna Athletic Gipuzkoa, aurrera mutilak, zorionak. Ze nolako bi egun egin dozu esan, ze nolako bi egun. Donostiatik entzun behar da, zuen oioak, txapela jartzen dozunean, saria jartzen dozuen, a ber, kapitaina, jarri zaitez aurretik. Oso ondo, a ber, beste bat, venga. Eta irugarrena, venga, espera, venga. Muchísimas gracias de corazón a todos y a todas los que os habéis acercado a Cholón Pantaller como hoy y a la compañería pasando Sarete, Nacho Carrero, instalación de Madrid. Más de 1000 personas habéis pasado el día de hoy por estas instalaciones y el comportamiento de todos vosotros ha sido ejemplar, sois Moscada, Vitaña y Santa, verás, ikusiko gara, zorionak bihotzez, eskerrik asko denori. Aupa Gipuzkoa! ¿Crees que este paraíso necesita cemento y hormigón? Hola, soy Gorka Ochoa y esta joya natural es la reserva de Utaibay, la única reserva de la biosfera.